Saludos, buenas tardes. 25 de noviembre, día especial, día en el que se celebra o se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Un día especial, una conmemoración especial, y por eso merece que esta casa, PTV Málaga, pues haga un amplio despegue, un amplio dispositivo pues para ofrecerles a todos ustedes información, porque simplemente es necesario informar y sobre todo concienciar de la necesidad de acabar con esta lacra. Todos los agentes deben estar implicados en luchar contra la violencia de género. Por eso en este plató y también en la calle vamos a recibir a representantes de asociaciones, de colectivos y del tejido en general de la ciudad, pues para hablar con ellos y debatir, dialogar sobre este asunto. Pero antes nos vamos a la calle, vamos a saludar a nuestra compañera Desiree González, porque como ya saben, a las 7:30 de la tarde partirá la manifestación oficial desde la Plaza de la Merced, y en la calle está nuestra compañera Desi. Desi, buenas tardes. Muy buenas tardes, David. Pues sí, nos encontramos aquí en la Plaza de la Merced, desde donde va a partir esa manifestación, como bien has comentado tú, a partir de las 7:30 de la tarde, manifestación que recorrerá la calle Alcazabilla, calle Cister, calle Molina Larios, Plaza de la Marina, calle Marqués de Lario, y finalizará en la Plaza de la Constitución. Ahora mismo, como puedes ver, hay poco ambiente, es temprano, poco a poco esta plaza pues se va a ir llenando de las distintas asociaciones, colectivos, representantes de las distintas instituciones que tenemos aquí en Málaga y que van a participar en esa manifestación, como bien has dicho tú, un llamamiento, un grito para esa lucha contra la violencia de género. Pues Desi, muchísimas gracias. Vemos que todavía no está el ambiente muy animado, pero enseguida volveremos a conectar contigo para que nos sigas contando. Nos volvemos a ver, Desi, muchas gracias. Súper. A ti. Y ya volviendo en plató, les decía yo antes que es importante la unión de todas las administraciones y de los organismos públicos para luchar contra la violencia de género. Y aquí en plató tenemos un buen ejemplo de ello, de cómo se trabaja de manera coordinada y de manera eficaz para atajar el problema de la violencia de género. Lourdes Piña, diputada de Igualdad, buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Y Paco Pomares, concejal de Igualdad en el Ayuntamiento de Málaga. Paco, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Bueno, decía yo de la importancia, la necesidad de concienciar sobre la violencia de género, de educar sobre todo a los más jóvenes, y tanto la Diputación Provincial como el Ayuntamiento trabajan los 365 días al año, pero quizás en este mes de noviembre es cuando más se visibiliza vuestra labor y por ese motivo ambas instituciones, ambos organismos lanzan campañas especiales, ¿no? Sobre todo para concienciar. Contadme las campañas de este año. Lourdes, por ejemplo, Paco. ¿Quién rompe el hielo primero? Lourdes, adelante. Bueno, pues precisamente que acabas de comentar la necesidad, ¿no? Porque es vital que todas las administraciones demos el mismo mensaje y estemos unidas y haya consenso en este aspecto. En el caso de las instituciones de la que es la Diputación de Málaga, todos los años las 8 diputaciones de toda Andalucía nos reunimos para lanzar la campaña referente al 25 de noviembre y el 8 de marzo, con la idea de que a todos los pueblos menores de 20.000 habitantes de toda Andalucía le llegue el mismo mensaje, le llegue el mismo lema, la misma campaña. Es fundamental. Independientemente del color político, tenemos todos que lanzar el mismo mensaje. Esto es más que necesario y debería ya estar más que superado en el día en la actualidad, ¿no? Y bueno, pues este año tocó en Málaga, porque cada año nos vamos rotando, sí. Y este año tocaba el 25 de noviembre en Málaga. Y hemos lanzado una campaña donde lo que viene a recoger es la necesidad de que nos impliquemos todos y toda la sociedad, ¿no? Que esto no es una cuestión de género, esto no es una cuestión de las niñas o de las mamás, esto es una cuestión de toda la sociedad, de los más pequeños, de los más grandes, de las personas más mayores, de las personas que son más pequeñas, de todo tipo, sea hombre, sea mujer, ¿no? Y en eso hemos enfocado la campaña y sobre todo también la gente joven. Y animamos, que el lema es da el paso, ¿no? La igualdad nos hace más fuertes, pero da el paso. Es necesario también dar el paso, ¿no? Y en eso enfocamos pues toda nuestra campaña, nuestra cartelería y demás, ¿no? Así que bueno, la verdad es que hubo consenso desde el minuto 1 que se planteó el manifiesto y la campaña, y eso es importante también decirlo, ¿no?
Paco, respecto al ayuntamiento, dale puerta ante el más, a ver, lo tengo por aquí, ante el primer gesto de violencia, corta, ¿no? Cuéntanos, ¿qué se pretende con esa campaña? Bueno, lo primero, daros las gracias como PTV Telecom a lo que habéis desplegado. Es decir, que estéis aquí con un despliegue especial, como si fuera un acontecimiento especial, ¿no? Como si fuera mañana la iluminación, que se la hacéis, o si fuera cualquier historia a fin de año. Estamos hablando de que habéis hecho un despliegue para dedicar, fíjate, pues un tema, un previo de tertulia para hablar sobre violencia de género y después pues recoger un poco de la calle. toda la manifestación. Por cierto, que se llenará. Y también que animemos a la gente que todavía es pronto, que podéis salir de tu casa, venirte para Málaga, a la Plaza de la Merced, que la concentración empieza a las 7:30 y creo que es importante, bueno, que llegamos a tiempo, que en Málaga en 20 minutos se llega a cualquier sitio. Pero dicho esto, agradecer a la casa, sobre todo a PTV, por lo que estáis haciendo. Ese es el ejemplo, ¿no?, de lo que es también la implicación vuestra, en este caso los medios de comunicación, que hacen mucho. Hacemos campañas porque vosotros estáis también para recogerlas, ¿no? No solo el público para verlas, sino nosotros para recogerlas, para hablar de ellas. Entonces, bueno, pues al final es una sinergia, ¿no?, entre instituciones y medios de comunicación implicados, ¿no?, como el vuestro. Bueno, pues se agradece y esto es lo que llega. ¿Qué mensaje mandamos este año? Bueno, nuestro mensaje este año es un mensaje duro, pero yo creo que realista, ¿no? Al final, no sé si la gente ha podido ver el cartel, que lo puede ver en algunas marquesinas. Es una casa de un edificio, con todas las persianas cerradas, más o menos, o ventanas cerradas. No se escucha, no se ve a nadie, perfiles, pero sí es verdad que se escuchan voces, ¿no? Están las viñetas que están. ¿Y qué es lo que se escucha? Bueno, pues va por niveles, y eso es lo que quiere representar, ¿no? Si la violencia de género, por desgracia, sigue ocurriendo mucho en el interior de las casas, es decir, en lo privado, en las relaciones personales, en aquello que parece que todavía es oscuro, que es secreto, que si te toca cerca mejor no quieres saber nada de él, o esto no va a pasar, o esto no es verdad, o no me puede pasar a mí, ¿no? Todo este tiempo que escuchamos. Pero está ese primer nivel de decir, de donde empiezan a decir, mira, no vistas así, no vayas de esta manera, no vayas de la otra, es del control, ¿no? La primera fase un poco del control, cuando el hombre empieza a controlar de alguna manera, y es porque te quiero, ¿sabes? Que es porque te quiero, que lo hago porque te quiero. Sí, pero hay que estar atento a esos primeros primeros todas signos, esas son las señales. Después vamos a señales mucho más fuertes, ¿no? Que ya es, pues con mi permiso, no vas a ningún lado, ya empiezo ya a poner tal, déjame el móvil que vea a quién le has pasado el WhatsApp, con quién te escribe, es decir, ya ese control ya empieza con la posesión, ¿no? De una manera una posesión, pero que es real. Y después llevamos al último nivel, que es cuando viene la amenaza, y después de la amenaza pues viene la violencia, ¿no? Te voy a matar, eres mía, hago contigo lo que me da la gana, etcétera, además, como me pide la separación te va a enterar, es decir, todo eso. Pues todo eso se escucha, y todo eso se escucha. Entonces, nuestra campaña es, primero, a la persona, a la víctima, es decir, dale puerta, que se vaya a él, por cierto, que ya estamos cansados un poco de que sean las mujeres las que tengan que salir, huir de las amenazas. No, fuera, ¿no? Es decir, oye, ante la amenaza tienes que cortar la relación, dale puerta, que es lo que queremos, porque yo sé que es duro, pero es que tiene que ser así, porque si no le das puerta al primer nivel, va a llegar al segundo y siempre llega al tercero, y esa es la cuestión. Y después, que los demás somos también, de alguna manera, cómplices, ¿no? Tenemos que estar atentos. Esas señales se deben escuchar. La violencia de género puede ocurrirte en tu familia, en tu compañero de trabajo, en un montón de sitios alrededor. Está atento, porque muchas veces la persona que está dentro no lo ve, o no lo quieres ver, o es como complicado. Pero los demás, que tenemos que hacer de espejo, lo ves. Entonces no nos callemos, no seamos cómplices de todas estas circunstancias. No hay excusa. Ante la violencia no hay excusas, no hay mediación, no hay nada. Es violencia física, psíquica, posesión. Entonces hay que rebelarse y actuar contra ello. Es cierto que el perfil de la mujer maltratada, lo decían los expertos, no responde a una secuencia o a un perfil básico, cada vez es más abierto, no importa la clase social, ni el nivel cultural, ni siquiera la educación, pero hay algo, sí es cierto, Lourdes, que quizá la mujer rural, la mujer de los municipios menores de 20.000 habitantes, a lo mejor no tiene pues tan al alcance los medios que no pueda tener a lo mejor alguien que viva más cerca, o no tiene quizá la formación, porque a lo mejor son mujeres que a lo mejor trabajan más en el campo, en fin, no tienen todo tan accesible. Yo sé que la Diputación sí se ocupa de eso y sí se encarga de que el mensaje preventivo y sobre todo del mensaje de que no están solas llegue también a esos municipios, ¿verdad? Además es uno de nuestros objetivos fundamentales, claro, ¿no? El ámbito rural, ¿no? Y que evidentemente por eso surge los puntos de información a la mujer que se trasladan a los diferentes municipios de todas las comarcas de la provincia, para que la atención sea allí directamente, para que no tengan que, o sea, con un simple llamada de teléfono en cualquier punto están localizadas, ¿no? Y le estamos dando los recursos y la ayuda necesaria. Pero sí que es cierto que la atención física, si es necesario, la tienen también, porque nos trasladamos, porque es nuestra obligación de la Diputación
establecer los recursos donde lógicamente tenemos la competencia, que es los municipios menores de 20.000 habitantes. Pero sí que es cierto que muchas veces, sobre todo quizás en los municipios más pequeñitos, el miedo a denunciar, el miedo a hacer de alguna forma pública o que se pueda conocer la situación que está viviendo, como bien ha explicado Paco, de puertas para adentro, ¿no? Eso hay que seguir trabajándolo mucho, porque a veces una llamada es decisiva para salvar vidas, a veces, y más de las que nos gustaría, desgraciadamente. Entonces hay que trabajar mucho eso, que no están solas y que tienen que dar el paso y que aquí estamos para echarle una mano, ¿no? Pero a veces eso es muy complicado, como bien ha explicado Paco, de puertas para adentro, ¿no? Decía yo que la labor informativa es muy importante, Paco, y con respecto al ayuntamiento, decía también al presentaros que no trabajáis las instituciones solamente este mes de noviembre ni este día, sino durante todo el año. Yo sé que el ayuntamiento también está muy pendiente al colectivo femenino en este aspecto, y tenéis otra serie de acciones, por ejemplo, la instalación de puntos violetas o también la celebración del Consejo Social Sectorial de las Mujeres, donde se oyen voces de todo tipo y sobre todo pues se intentan buscar pues soluciones y demás, ¿no? El área de igualdad tiene el ayuntamiento, tiene ya muchos años, tiene ya mucha experiencia. Entonces, bueno, hay como dos líneas. Una, la línea dirigida a las mujeres propiamente dicho, usuarias, porque al final lo que tenemos para ella es un servicio de atención social, psicológico, complementario a lo que hace la Diputación, lo que hace el Instituto Andaluz de la Mujer, ¿no? Complementario porque al final son casos que da igual por la puerta que entra, lo importante es darle esos servicios. Nosotros aportamos también algo que nos pareció interesante en un momento y que además la gente víctima valora mucho, que es el 010. Es decir, el teléfono de atención, teléfono 24 horas al día, donde hay un acompañamiento, un servicio 24 horas de abogado, de abogada en este sentido, bueno, pues que por un lado te asesora ante una pregunta, una información, y dos, te acompaña a presentar la denuncia, ¿no? Muchas veces dice, bueno, ¿qué hago? Bueno, de ahí surge realmente, yo voy contigo, o sea, no te voy a dejar sola. Muchas veces recomendamos, no, ve y denuncia, ¿no? Y es que nada más que ir a denunciar, es decir, la presión que se ejerce sobre la persona víctima es tremenda. Entonces, ir una buena profesional con experiencia, con tal, que te calma, que te ayuda, que te lo hace más fácil, que sabe por dónde entrar, qué hay que hacer, cómo denunciarte, es decir, asesorarte, yo creo que eso es fundamental. Entonces, ese servicio. Después está lo que tú bien comentabas, que son, bueno, pues el trabajado con el tercer sector, ¿no? Yo creo que el Consejo Sectorial de la Mujer es importantísimo. Hay un movimiento asociativo en esta ciudad tremendo, son más de 70 organizaciones que trabajan o solo mujeres o tienen secciones de mujeres y participan en el Consejo Social. Cada vez más, es decir, la implicación, yo de verdad, son de las cosas que uno tiene que valorar, ¿no? Muchas veces, por desgracia, días como hoy nos fijamos más posiblemente en las víctimas, ¿no? Pues las 3 víctimas de la provincia que tenemos, las recordamos. En estos casos aquí de Málaga Capital fue Débora, que fue encontrada en septiembre y llevaba muerta desde marzo, ¿no? Asesinada por su marido, pues dejando 2 niñas, ¿no? De 5 y de 17 años, tremendo, ¿no? Y encima mintiendo de esa manera atroz, con esa manipulación de que se había ido por ahí con otro. Vamos, esto ya es que encima del asesino y encima te creo, bueno, una historia súper dura, pero aparte de todo eso, pero digo, todas estas asociaciones tienen un sistema de fuerza grande, que es lo que tú dices, que están todo el día trabajando junto a nosotros. Pues algunos se dedican a la sensibilización, otros a la atención directa, pero al final es una fuerza viva. Se nota, ¿no?, que hemos avanzado, y por lo tanto no solo miramos lo que hemos hecho, sino cuántas mujeres hemos salvado. Yo también, en ese sentido, yo creo que también hoy, si hay algo que celebrar, es que hemos salvado muchas vidas, y eso también es importante decirlo. Es decir, son muchísimas vidas que se salvan, y se salvan de aquellas vidas de las mujeres que se acercan justamente a los recursos. Muchas veces nos escandalizamos, ¿cómo ha podido pasar? La mayoría de los casos de las mujeres que fallecen son personas que se han acercado tímidamente, no han expresado, verbalizado, claro. Real. Es decir, pensemos que en todas las mujeres que sí lo han verbalizado, que sí han sido valientes, que sí han dado un paso, que se han acercado a la Diputación, al Ayuntamiento, a la Junta de Andalucía, a la policía, a quien sea, a través propia, a través de un familiar, a través de un amigo, y hoy en día están celebrando que están vivas, lejos de un posible asesino. Un asunto más también, Lourdes, que me parece importante, y ya os despido porque sé que tenéis que ir a la manifestación. Importante es el uso de las nuevas tecnologías. La Diputación también se encarga de que las nuevas tecnologías lleguen a los municipios, y si unimos las nuevas tecnologías con el tema que estamos tratando, pues se me viene a la cabeza la oficina virtual, ¿no? Ese elemento tan importante que pone en marcha la Diputación y que acerca, ¿no?, también de alguna forma los servicios que presta la institución. Claro, mira, es que precisamente por lo que te comentaba a veces, porque a veces por los motivos que sea daba reparo acercarte a un punto de información, o les costaba más, pues, o a la gente joven, que son los que dominan las nuevas tecnologías al 100%, queremos llegar a ese sector también, que es que tenemos que llegar. Entonces pensamos en esa oficina virtual, porque con un clic estás accediendo a toda la información, claro,
directamente a nuestro botón rojo de llamada urgente, para lo que bien ha explicado Paco, una atención jurídica, psicológica, sacarte de la casa a ti y a los menores si hace falta, o incluso un acompañamiento de menores por si necesita pues hacer cualquier gestión que tenga que ver con el tema de violencia de género, y los menores pues no tienen por qué estar presentes en ese tipo de gestiones, ¿no? Entonces es una forma también de acercarlo a toda la provincia, pues de una forma muy accesible, y ya digo, con un simple clic, ¿no? igualdadayuda.es. Pues muchísimas gracias. Os he hecho venir para este ratito corto, pero a mí me parece que es muy importante este rato para que los malagueños nos escuchen, sepan que las instituciones pues le acompañan sobre todo en estos momentos tan difíciles y que no se atreven a lo mejor a dar el paso, que sepan que están respaldadas tanto por el Ayuntamiento como por la Diputación. Muchísimas gracias por vuestra compañía. Y una vez, de verdad, gracias por este programa, gracias por estar aquí, por dar testimonio, porque tanto tú como aquí el Pico Profesional, aquí está la intemperie, pero eso es dar testimonio y eso es decir, oye, aquí estamos en la lucha contra la violencia de género. Pues os veremos también en la manifestación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Nosotros vamos a continuar la marcha del programa y aprovechamos también para cambiar de invitado, saludar a nuestro compañero Juan Miguel Domínguez, que también está en la calle. Ya han pasado algunos minutos más respecto a la anterior conexión y vamos a ver por dónde se encuentra. Juanmi, cuéntanos, ¿dónde estás? Muy buenas tardes, David. Pues me encuentro ahora justo al lado del monolito dedicado a Torrijos y quería mostraros pues la imagen, lo que es realmente lo que significa este 25N. Y es que cada vez que se convoca esta manifestación significa que alguna mujer ha muerto, asesinada a manos de su expareja o su expareja. De hecho, aquí tenemos varias esquelas donde se muestran pues nombres como el de Lucía, con apellidos no conocidos, de Arjona, de Jaén, asesinada por sus hermanos, un feminicidio familiar, una cifra no oficial. Además, justo en la base, eso es para explicar que son muchas más las mujeres que han muerto por la lacra machista que las que están en las cifras oficiales, o al menos esto es lo que nos comentan desde los colectivos y plataformas feministas. Justo en la base, aquí tenemos unas velas, las cuales vamos a encender pues para mantener vivo el recuerdo de estas víctimas a manos de sus parejas, de sus familiares, pero que son víctimas de una lacra machista que comenzó hace ya más de 25 años con un asesinato que conmovió a todo un país. En este caso fue el asesinato de Ana Orantes, que fue quemada viva por su pareja. Ella quería separarse, él no quería dejarla. Y ese es el problema, que hay muchos hombres que consideran que las mujeres son como simples objetos, y eso es lo que hay que denunciar en un día como hoy. Recordemos, desde que en 2003 el Partido Socialista llevó a cabo la Ley Integral contra la Violencia Machista, han muerto más de 1.171 mujeres. Además, dentro de estos datos, Málaga, creo que si no recuerdo mal son 47 mujeres las que han muerto a manos de sus parejas. 3 menores también han sido asesinados en este caso por estas parejas o exparejas, y se quedan más de 48 huérfanos en nuestra provincia. Esta es la triste realidad y fría que hay detrás de los datos sobre la violencia de género en nuestro país, en Andalucía y en nuestra provincia. Pues Juanmi, muchísimas gracias sobre todo por ese gesto, porque es muy importante en este día esos gestos que nos conciencien. Volveremos, Juanmi, a conectar contigo. Muchísimas gracias. Nosotros, mientras tanto, continuamos en este plató, y si hay un colectivo importante, si hay un colectivo que nos interese su testimonio, y si hay un colectivo que trabaja por el bien de estas mujeres víctimas de violencia de género, es sin duda el colectivo de los letrados, el colectivo de los abogados. Y tenemos ya en este plató a la vicedecana del Colegio de Abogados de Málaga, a Flor Carrasco. Flor, bienvenida, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitar a la Abogacía de Málaga a este programa. Decía yo que es un colectivo muy implicado y sobre todo un colectivo muy importante, ¿no? Porque bueno, de la labor del abogado pues va a depender a lo mejor un peor o mejor resultado. Cuéntanos qué servicios ofrece el Colegio de Abogados a estas víctimas. Se me viene a la cabeza sobre todo el turno de oficio, no tan importante, ¿verdad? El turno de oficio, nosotros tenemos el servicio, somos los que estamos en realidad más cerca de las víctimas, porque aunque la policía está en un primer momento, jueces, magistrados, Ministerio Fiscal están también muy cerca de las víctimas, nosotros sin duda somos los que estamos literalmente a su lado. Nosotros tenemos un servicio de asistencia para víctimas de delitos de género, en el cual tenemos casi 800 letrados
hombres y mujeres que están absolutamente formados. Nosotros exigimos, porque así lo exige la legislación, tenemos que hacer un curso de acceso para poder acceder a ese turno, tenemos que hacer cursos de reciclaje todos los años para poder permanecer en el turno, la formación continua es constante. Y bueno, de la talla del turno y de la talla del servicio que prestamos, yo creo que dan fe sin duda a las víctimas. Todo este día llega envuelto, Flor, en esa polémica, ¿no? Por la ley del solo sí es sí, por esa reforma que yo sé que a los abogados os está dando pues mucho trabajo estos días, ¿no? Y sobre todo pues es la pregunta, ¿no? que siempre hacemos los medios de comunicación. ¿Cómo valoráis la puesta en marcha de esta ley? ¿Realmente debemos alarmarnos tanto? ¿Es tan perjudicial o no? ¿O realmente no es así? Bueno, la ley indudablemente ha despertado alarma social porque reformar unos delitos que son tan sensibles para la sociedad como son los delitos sexuales, si todos los delitos despiertan alarma, pero no es lo mismo una reforma de un delito contra delito económico, por más importante que sea, que el delito sexual, que tal vez es el delito que más repugnancia despierta en la sociedad. Entonces, si tocas un tema sensible y luego el legislador, desde luego, tal vez no ha estado atinado, aunque haya sido bien intencionada, yo no dudo que pueda ser bien intencionada la reforma, pero el resultado final carece pues de la enjundia y de lo que se espera de unos asesores y de un legislador que tiene que estar constituido por juristas de primera talla. No creo que sea la ministra la que se haya puesto a escribirlo. Supongo que tienen unos asesores en el Ministerio, juristas que conocen qué resultado van a dar las leyes y qué resultado van a dar cuando bajan las penas por debajo de la horquilla que tienes actualmente. Claro, de todas formas, las penas tienen una horquilla, ¿no? Van de menor a menor, ahí está ya pues la labor del abogado o también del juez, pero respecto a esas penas yo sé que en muchos colectivos hay quejas con respecto a la justicia porque muchas veces no parecen suficientes, ¿no? O incluso pues el agresor, hablando de violencia de género, pues no sé, pero a lo mejor a los 10, a los 15, en función de la pena, ya está en la calle. La pregunta es la siguiente, ¿habría que reformar esas leyes? ¿Habría que endurecer las penas o realmente la inserción de esos agresores está garantizada como está actualmente la ley? Yo creo que, sin duda, el tema de la violencia contra las mujeres, siendo una tragedia absoluta, han muerto 38 mujeres en este año, no se arregla solo a base de código penal. Si entendemos que vamos a arreglarlo todo a fuerza de endurecer penas, creo que vamos mal. Yo creo que sin duda tenemos que arreglarlo también con el Código Penal, pero desde todas las vertientes de esta sociedad. Luego también creo que estamos mejor de lo que estábamos, aunque suene con 38 mujeres que ya no están en este mundo decir eso duro, pero creo que antes, no es que ahora haya más violencia, es que antes la violencia ahora se visibiliza más. Es que antes cuando una mujer, y estoy hablando incluso, yo llevo 26 años de letrada, pero cuando antes una mujer, incluso antes de que yo empezara a ejercer, iba a un juzgado o iba a la policía, esa mujer se le decía que tenía que arreglar el problema en su casa y que los problemas domésticos se arreglaban en su casa. Y antes cuando, me refiero a hace bastante tiempo, cuando los vecinos oían algo, pues pensaban que las familias tenían que solucionar sus propios problemas, aunque hubiera tragedias tras esos muros. Creo que nos hemos sensibilizado, creo que estamos mejor y que vamos avanzando. Indudablemente nos queda mucho camino por recorrer, pero un poco mejor estamos. Pero solo con el Código Penal no lo vamos a solucionar. Y bajando la pena de los delitos sexuales, ahí se ha hecho un totum revolutum entre abusos sexuales, agresiones sexuales, eso ha hecho que haya que meterlo todo en el mismo saco, se han alargado mucho las horquillas, se han bajado las penas, y así tenemos el resultado que tenemos. No sé, Flor, si tendremos constancia, si tendréis constancia de algún caso en Málaga que se haya rebajado la pena en ese sentido. Ahora mismo todavía, lógicamente, los letrados defendemos tanto a las víctimas como también a las personas que están siendo investigadas, porque así somos esa pieza, la pieza de la defensa, y la presunción de inocencia es un principio constitucional. Ahora mismo los letrados pues estarán estudiando, depende de la posición procesal que ocupen, porque lo que ha dicho
bueno, ya lo ha dicho doña Lourdes, la presidenta de la audiencia hoy, Sí. no se van a hacer automáticamente las revisiones, Claro. pero vamos, eso lo teníamos claro todos. Lo que se va a hacer es dar trámite a las partes, los letrados de una y otra parte dirán sus argumentos y luego ya se decidirá pues lo que tengan que decidir sus señorías. Ahora mismo, pues los letrados, según la posición que ocupen, lógicamente están estudiando qué es lo mejor para sus clientes víctimas o presuntos agresores. Nos decías antes, Flor, que el tema de la violencia machista antes no se visibilizaba tanto, no se denunciaba tanto, y si pasaba, muchísimo más pasaba con la violencia vicaria, ¿no? Porque eso es un término que llevamos pues pocos años, desgraciadamente, escuchando, pero también ha existido, ¿no? Cuando os llega un caso, cuando os encontréis un caso de este tipo de violencia, imagino que os afectará, o será doblemente duro, ¿no? Porque ya no solamente la mujer, sino también los hijos, Sino ¿no? también los hijos. Indudablemente, todos los temas en los que los menores o personas vulnerables se hayan inmersos, pues despierta. Nosotros somos letrados, pero somos personas, Claro, ante todo. claro que sí. Pero no podemos confundir, y a veces la sociedad confunde al abogado con el agresor. Si no existieran abogados, el mundo sería mucho peor. Totalmente, Porque claro que sí. la defensa, nosotros no ponemos la sentencia, nosotros cumplimos con nuestro deber, pero a veces se condena a los abogados a la vez que se está condenando al agresor. Entonces, incluso el abogado es que alguien tiene que defender. Luego ya la sentencia tendrá que condenar a quien es culpable, lógicamente. Y el tema de las denuncias falsas, porque eso es algo que también ocurre, ¿no? Que, hombre, se habla de las víctimas porque donde se ponga una vida, por supuesto, no se pone. Pero sí también hay denuncias falsas y también hay gente que utiliza este tipo de situaciones, ¿no? Os encontráis, imagino, Sí, ¿verdad? indudablemente eso no son la mayoría y a veces se utiliza el tema de la denuncia falsa, que existe, por supuesto que existe, pero en todos los campos, en la entiendo, violencia claro. de género, existe en el señor que dice que le han robado el móvil, la moto, existe en todo. Como cuando hablamos de estos temas son tan sensibles, si hablamos de delitos sexuales, hablamos de violencia de género, es tan sensible que despierta más alarma, pero la denuncia falsa existe en todos los campos, indudablemente. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues yo creo que hay los tribunales, y ahí sí creo que a veces no se hace en su extensión, deben actuar también frente a la denuncia falsa, sea en el delito que sea, porque también eso tiene una acción ejemplificadora, sobre todo para que no se malgasten recursos del tipo que sea, porque si tenemos a la policía trabajando en una cuestión que al final no ha sucedido, pues yo creo que estamos malgastando a la víctima que realmente se ha atrevido a romper el círculo del miedo, porque esa es otra, y se ha atrevido a denunciar, que no siempre las víctimas... Es muy complicado, yo creo que es muy complicado y eso lo tenemos cuando estamos con nuestros clientes, con nuestras clientas y tienen miedo y porque también no es fácil denunciar a la persona que ha sido tu pareja, porque se mezclan muchos sentimientos. Entonces yo creo que es complicado, un tema complejo. Pues Flor, muchísimas gracias por aceptar esta tarde nuestra invitación. Me ha parecido muy interesante eso que nos decías al principio del abogado del turno de oficio, que se tiene que formar, que tiene que estar pues constantemente pensando, ¿no? O viendo todo lo que está saliendo de nuevo para atender a todo tipo de víctimas. Además, entiendo que tiene que ser pues un perfil pues muy amplio, ¿no? Porque bueno, llegan todo tipo de delitos. Hoy estamos hablando de violencia de género, pero evidentemente os llegan casos de todo tipo y me parece que es necesario resaltar esa labor de los abogados del turno de oficio y por eso te damos las gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias, gracias a vosotros. Y vamos a continuar este programa, por cierto, de esta terraza tan maravillosa del Hotel Soho Boutique La Equitativa. Prácticamente a las puertas y desde aquí vamos a poder ver la manifestación que partirá a las 7:30 de la Plaza de la Merced. Pero antes queremos salir a la calle y queremos ver cómo está el ambiente en la plaza, si comienza ya a llenarse, si está ya comenzando a llegar gente, porque es cierto que se estaba esperando muchísima afluencia. Además el tiempo, aunque aquí hace un poquito de aire, pero la verdad que el tiempo acompaña esta tarde y sobre todo importante, como decía, que todos los colectivos, que todas las organizaciones y que todos los organismos
pues se unan, como siempre han estado unidos para luchar contra esta lacra, contra la violencia machista. Ahí vemos ya cómo está llegando la gente a esa plaza de la Merced. Fíjense en esa imagen, por ejemplo, pues que tenemos en pantalla ese carrito con ese niño pequeño, porque es importante, ya lo decía el concejal Paco Pomares y la diputada Lourdes Piña, es importante concienciar desde pequeños, sobre todo en una labor preventiva, y alertar también sobre todo de los primeros síntomas. O de las primeras señales. Vamos a continuar en este programa aquí en directo, como les decía, desde la terraza del Hotel Soho Boutique La Equitativa, con un testimonio muy importante, un testimonio que nos interesa muchísimo. Ana García, víctima de violencia de género. Bienvenida a este plató y a PTV Málaga. Gracias, David. Buenas tardes. Estamos encantados de recibirte, porque si hay un testimonio importante, sin duda, esta tarde es el tuyo, es el de una víctima, porque es una manera muy importante de visibilizar, sobre todo, que de esto se puede salir, que se puede rehacer la vida y que por supuesto no estás sola. Yo sé que el proceso tuyo, tu proceso está ahora mismo pues inmerso, por lo tanto tú aquí te tienes que sentir cómoda, tienes que hablar de lo que tú nos quieras contar y no vamos a llegar más allá. A mí el mensaje importante que a mí me interesa lanzar a nuestra audiencia es que de esto se sale y que no hay que tener sobre todo miedo a denunciar y hacerle frente, ¿verdad? Cuéntanos, Ana. Sí, David, sí, así es. Es una situación en la que una se ve que claro, cuando una empieza su vida al final con su marido, ¿no? En este caso, pues con su pareja, pues nunca piensa que puede acabar de esta manera tan terrible. Entonces, al final, la violencia machista también es algo que va creciendo con el tiempo. Y bueno, pues hasta que llega un punto en el que es, digamos, de no retorno, en el que ya sabes que tienes que salir, hasta ahí pasan muchísimas cosas. Entonces es muy difícil, sobre todo porque una se siente avergonzada, con mucha culpa, no ve salida y además el dolor es bastante grande. Entonces, una de las cosas esenciales que hay que hacer es tomar conciencia de lo que una está pasando, porque hasta que una toma conciencia de cuál es su realidad, también es algo que es muy doloroso, pero cuando ya se toma conciencia y se sabe que hay que salir de ahí, hay que denunciar porque el sistema te tiene que respaldar de alguna manera. Al final no estamos solas, en ese momento una se siente muy sola, se siente muy perdida, el miedo es atroz, porque al final tienes que denunciar a una persona con la que convive contigo, que al final es tu pareja, tu marido, el padre de tu hijo. Y es un paso que es muy difícil, pero es verdad que no estamos solas. Yo, en mi caso, me sentí arropada por personas que saben cómo funciona esto, ¿no? Policía, también asesoramiento legal, que, bueno, en este caso con mi abogada me ayudó muchísimo. Ella sabe cómo funciona esto, sabe en qué situación estamos las mujeres cuando estamos así y tenemos que poner una denuncia, y al final hay que buscar apoyo en quien va a estar con nosotras. Y apoyo hay, porque precisamente, Ana, el entorno es muy importante, porque te sientas protegida, sobre todo el entorno familiar en un principio, porque es el que quizá se dé cuenta. Yo entiendo que la víctima ante los primeros signos de violencia quizás tiende a tapar un poco, ¿no? A lo mejor a disimular, pues para que la familia pues no se dé cuenta de lo que está ocurriendo. Pero una vez que la familia ya se da cuenta, no sé si en tu caso el entorno pues actuó con diligencia y te animó y te dijo, de aquí tienes que salir, porque también muchas veces el entorno y los familiares también tienen mucha culpa y también tapan mucho, ¿no? Sí. Al final, tener respaldo de la familia, yo en mi caso lo tuve, el respaldo de mi familia, lo tuve, y me apoyaron para que diera el paso y pudiera salir de ahí. Pero aún así, también es algo que tienes que hacer frente. O sea, no es nada fácil, al revés, es muy difícil contarle a tu familia la situación por la que estás pasando. Y la familia, aunque sepa que pasa algo, nunca va a saber
el grado en el que estás. Porque, sí, pero también a lo mejor la víctima, por protección hacia la familia y para que no sufra, a lo mejor tampoco cuenta todo. Es así, no lo cuentas todo. Es que son situaciones tan dolorosas, tan dolorosas y tan difíciles de explicar que es difícil hasta contarlo a la familia. Y luego hay muchísimos sentimientos, como te decía antes, de culpa, de vergüenza, de miedo, de no saber por dónde tienes que ir. Entonces, el apoyo de la familia es esencial. Aún así, aunque no se tenga apoyo de la familia, que en mi caso yo lo he tenido, gracias a Dios, pero hay también que salir, hay que buscarlo. Claro. Lo hay, apoyo hay. Hay que buscar apoyo, pero sobre todo en las personas que no entienden. No hay que buscar apoyo en las personas que no saben cómo funciona esto, o que te cuestionan, o que te juzgan, porque las hay también. Y nos tenemos que enfrentar con eso también. Hay que buscar apoyo en las personas, en los organismos que luchan contra la violencia de género. Ahí sí nos van a ayudar a las mujeres. Buscando ese apoyo, Ana, cuéntanos cómo fue tu proceso cuando tú decides denunciar. No sé si acudiste a lo mejor a la administración más cercana o llamaste al teléfono gratuito, al 016, que por cierto hay que decir que es un teléfono que no deja huella, que si lo marcas de un teléfono móvil, el agresor no te va a controlar porque no se va a enterar, que eso es importante. ¿Qué proceso seguiste tú para poner en conocimiento de las autoridades lo que te estaba ocurriendo? Pues yo sí que llamé en una ocasión al 016 y tengo que decir que me sirvió de alivio. Es algo que está ahí y que yo de verdad animo a que se llame, porque al final van a empatizar contigo, te entienden y es una herramienta que está ahí y hay que tenerla en cuenta. Yo cuando ya tomé la decisión, que también es muy duro llegar al punto de tomar la decisión, pues puse denuncia en la Policía Nacional y bueno, acompañada de mi abogada, que es especialista en violencia de género, lleva muchos años trabajando con mujeres y entonces te sientes un poco, te da seguridad, eso te da seguridad, porque no sabes qué hacer, realmente no sabes qué hacer, estás perdida y vuelvo a repetir, el miedo es atroz. Muchas veces se cuestiona, se anima a denunciar y también se cuestiona el por qué no se denuncia, pero es que el paso es muy difícil, entonces hay que tener empatía también con eso y sobre todo animar a denunciar porque es muy difícil dar el paso. Pero también, Ana, me parece importante destacar que una vez que se denuncie, esa protección respecto a los cuerpos y fuerzas de seguridad ahora vamos a tener. Aquí, por ejemplo, el representante de la policía local, hay que decir a todo aquel que no esté viendo que ese apoyo es realmente efectivo, que ese respaldo nunca va a faltar y que la policía siempre va a estar ahí, que nunca va a abandonar a la víctima, que una vez que se da el paso siempre va a tener, por supuesto, ese apoyo, porque además ahora lo vamos a ver con la siguiente invitada, pero son personas que tienen muchísima empatía, son personas que se vuelcan en las víctimas y que su labor está exclusivamente dedicado a ellas. Eso es importante que también lo sepamos, ¿verdad? Eso es muy importante. Además, yo lo puedo decir porque cuando llegó el momento y puse la denuncia, yo me sentí respaldada. Yo me sentí protegida. Es que están ahí para eso, pero nosotras tenemos que abrir esa puerta. O sea, tenemos que abrir esa puerta. Si no la abrimos no nos pueden ayudar. Eso es muy importante. Es muy importante que lo sepamos y nosotras, las que hemos pasado por esto o las que estén pasando, nosotras somos las que tenemos que abrir esa puerta y ellos están ahí, están deseando ayudarnos, están deseando protegernos, van a poner toda la herramienta encima de la mesa. Esa protección está. Yo a día de hoy la sigo teniendo y entonces es algo esencial. O sea, no estamos solas. Una última pregunta, Ana. ¿Quedan secuelas claro. o eso se llega a superar? Seguro que sí, ¿verdad? Quedan secuelas, claro que quedan secuelas. La denuncia, digamos que es el primer paso y a partir de ahí, pues tu vida tiene que seguir adelante, tienes que recuperarte de una situación tan traumática, entonces hay que ser consciente de que hay que pasar por una recuperación. El camino no es fácil, David, el camino no es fácil. El camino es difícil, después de la denuncia el camino es difícil, pero cualquier cosa es mejor que seguir en ese infierno, cualquier cosa, porque realmente estás en un infierno, literal, y del que no puedes salir, sin ayuda no puedes salir. Entonces se sale, hay mucha herramienta y apoyo para que podamos seguir adelante. Y al final cualquier cosa es mejor que seguir ahí, porque al final tienes tu vida, si sales de ahí tienes tu vida.
y puedes recuperar tu vida. La vida se puede recuperar y hay luz al final del túnel. Y además Esperanza. que la vida nos pertenece a cada uno y es algo que Eso, nadie nos debe arrebatar. lo más importante, que podemos ser dueñas de nuestra vida. Solamente para cosas esenciales como hacer la vida diaria, por ejemplo, que es algo que no se puede hacer cuando estás con una situación de violencia de género. Pues Ana, muchísimas gracias. Como decía al presentarte, me parece muy importante este testimonio. Transmites positividad, transmites alegría. Me alegro. Te brillan los ojos y se ve que Gracias, ahora David. eres feliz. Yo conozco Sí. un poco más a fondo tu caso porque tenemos amigos en común Sí. y eres un ejemplo, desde luego, Gracias. de superación. Estamos muy contentos de Gracias. tenerte aquí en Málaga para que puedas dar ese testimonio y sobre todo para que todas las mujeres que te estén viendo, pues miren cómo se puede llegar a rehacer la vida y puede estar pues tan estupenda como están aquí esta tarde con nosotros. Entiendo que irás a la manifestación ahora a las 7:30, ¿no? Sí, sí, ahora voy para allá. Pues te Sí. dejamos ya, no te hacemos perder más tiempo y muchísimas gracias por este Muchísimas testimonio. gracias, David, a vosotros, muchísimas gracias. Y a todos ustedes decirles que vamos a continuar, por supuesto, con la marcha de este programa, pero tenemos que hacer una pequeñita pausa para la publicidad y volvemos enseguida. Nos hablaba nuestra anterior invitada de la importancia de sentirse protegida y de sentirse arropada por los cuerpos y fuerzas de seguridad. Y aquí tenemos en Málaga que estar orgullosos de nuestra policía local porque tiene una unidad especial que vamos a conocer a continuación, el GIP, el Grupo de Investigación y Protección. Y tenemos aquí en nuestro plató a una de sus representantes, una de los agentes que forma parte de este grupo, Policía Local, Esther Quintanilla. Bienvenida. Buenas tardes. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación porque, como le decía la anterior invitada, todo se tiene que complementar y la policía local en este caso hace una labor fundamental. Cuéntanos cuál es la labor de ese grupo. Bueno, nosotros, el GIP, el Grupo de Investigación y Protección, además de otras funciones, tiene un subgrupo desde el año 2017 que conforman 10 policías que se encargan de lo que es la protección de las víctimas de violencia de género. ¿Cuántos agentes forman actualmente ese grupo, Esther? Bueno, son 10 policías y aparte, bueno, somos mandos, somos 4 mandos con el jefe de grupo y bueno, los mandos también tenemos asignadas, tenemos menos víctimas asignadas, ¿vale? Por funciones, porque tenemos que realizar otro tipo de funciones, pero realmente el grosor y el peso gordo lo lleva lo que son los agentes, los 10 policías. Son 10 policías, entiendo que tantos hombres como mujeres, no necesariamente una mujer por pertenecer a este grupo que trata con víctimas de violencia en absoluto, ¿verdad? Te explico, son en principio son 2 mujeres. De los 10 policías son 8 hombres y 2 mujeres, pero es que eso ahí no... Ahí todos son todos unos profesionales y no, ahí no hay diferencia alguna. ¿Y a cuántas mujeres, Esther, prestáis servicios en Málaga en estos momentos? Actualmente serán si no me equivoco mucho, unas 500, alrededor de 500. 500 mujeres, sí, es una cifra alta, ¿verdad? Son muchas, pero es un trabajo muy exhaustivo y hay un control muy riguroso, porque el día a día es hacer las valoraciones, el acompañamiento, el estar pendiente de lo que es el sistema de Biogen, que realmente es el que nos da los indicadores y funciona perfectamente. Estamos al día de todo, junto con la Secretaría de Estado y en coordinación con Policía Nacional. Y realmente ahí surgen todos los casos, todas las incidencias y estamos completamente al día. Es mucho trabajo lo que requiere,
pero se hace bastante bien y de manera bastante profesional. Claro, porque a estas 500 mujeres como habrá que sumar también las mujeres que lleve la Policía Nacional, ¿no? Porque sí, claro, por supuesto son muchísimas Sí, yo te más. hablaba de policía Claro, local. de policía local. Sí. ¿Cómo procedéis, Esther, cuando llega un caso a comisaría o a través del sistema Biogen? ¿Cómo procedéis a poneros en contacto con la víctima? ¿Cómo funciona todo? Bueno, eso, el sistema, cuando una persona va a denunciar, una mujer va a denunciar un caso de violencia de género, inmediatamente el policía que está en comisaría recepcionando una denuncia da de alta el caso en ese sistema, porque tiene acceso a ese sistema. Salta la denuncia y automáticamente eso llega a todo policía de protección. Al día siguiente se realiza el acompañamiento al juzgado porque eso está dado de alta y todos tenemos acceso. Se realiza el acompañamiento e inmediatamente en el juzgado, desde el minuto número 1, la víctima tiene el teléfono de un policía de protección, tiene asignado a su policía, a su con nombre y con su teléfono. La víctima, es lo que decía la anterior, ¿no? De la mujer que habéis estado entrevistando. Es muy complicado, el principio es muy complicado, el interponer la denuncia ya es muy difícil, hay muchísima información. Entonces ella, para recabar toda esa información, para eso está el policía, para después explicarle y orientarle. Y al primero que va a llamar va a ser el policía. Y después ya nosotros desplegaremos, orientaremos, los derechos le daremos lo que es un formato de recursos y todo eso va explicado. Después hay un contacto personal. Tenemos que sabernos, evidentemente, la vida de esa persona y de conocer lo que es el caso. Se estudia y ya a través de ahí vamos acompañando en todo momento a la víctima. Además, entiendo que es un acompañamiento integral, ¿no? No Sí. sé, se me ocurre a lo mejor, pues no sé, a lo mejor cuando vaya a un médico o a la salida de un colegio a recoger a los niños, ¿no? Hemos hablado también aquí antes de violencia vicaria. Es un acompañamiento total cuando la víctima lo necesita y sobre todo cuando quizá detectéis esos lugares o esas acciones de riesgo para la víctima, ¿no? Sí, eso depende del caso, porque claro. el mismo sistema, y dependiendo de las circunstancias del caso, se te da un nivel de riesgo. Entonces, ese nivel de riesgo tiene unas medidas de protección y esas medidas de protección se le informa a ella, ¿vale? Entonces, dependiendo si hay menores, dependiendo de las circunstancias, del tipo delictivo, pues se actúa en consecuencia, de una manera o de otra. Siempre se acompaña. Cuando la víctima necesita el acompañamiento a un colegio, a un médico, o mira que una familia, el familiar de tal me ha dicho tal, nosotros siempre siempre estamos con la alarma encendida. Esther, imagino que incluso en la mayoría de las ocasiones se establecerán lazos, ¿no? Incluso pues hasta Sí. familiaridad con esa víctima, porque ¿cuánto suele durar? Imagino que dependerá del proceso, pero de media, ¿cuánto suele durar ese tiempo de acompañamiento? Puede durar muchísimo. Muchísimo tiempo, Puede ¿no? durar muchísimo tiempo. De hecho, el contacto personal con la víctima es lo más importante que tiene que hacer un policía de protección. Claro. Es lo primero que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque tiene que entablar una conversación personal en todo momento y que cuando ella te llame, tú tienes que saber perfectamente su vida y ella lo que va a hacer es confesarte todo, sus más cosas, claro. todo su intimidad. Entonces tiene que tener el contacto personal, es lo más importante para una mujer que tiene esa dificultad y emocionalmente no está bien. ¿Y el tema de los menores, también os hacéis cargo de ellos o solamente es protección, en este caso, a la mujer? No, la familia va entera. Es una protección integral a todo, ¿no? Sí, por supuesto. Siempre, además de ello, los menores, siempre hay un indicador que si la víctima tiene menores a su cargo. ¿Y cuál es el perfil? No sé si habrá un perfil, aunque decíamos antes que no, que desgraciadamente el perfil cada vez es más amplio, pero no sé aquí en Málaga, en nuestra ciudad, si hay un perfil más definido, a lo mejor un rango de edad o que tengan o no tengan hijos, no sé si hay un perfil más definido. No. El que tenga hijos siempre es más difícil salir de la violencia de género y de interponer denuncia y siempre cuesta más porque es que es normal, porque ya no es solo tu responsabilidad. Es tirar para adelante con un proceso judicial que es primero lo de la dificultad de la denuncia y después todo lo que sigues. Tienes que tirar de otras personas que son tus propios hijos.
Y es fácil, Esther, a las mujeres les cuesta mucho poco sentirse víctimas, porque hablábamos antes que realmente pues para dar el paso es necesario primero reconocer el problema. No sé si ahí la policía, los agentes de tu grupo, hacéis también una labor a lo mejor de concienciación con esas mujeres para que a lo mejor realmente terminen de asumir lo que está pasando, porque conocíamos hace poco las cifras del número de denuncias que se retiran y es una cifra que también debe hacernos pensar. Es que emocionalmente es muy complicado. difícil. Estás denunciando al que tú mismo estás reconociendo que es que tú lo quieres y estás enamorada de él. Es una persona a la que quieres. Entonces ya eso ya cuesta muchísimo trabajo. Nosotros informamos de todo. Nosotros hacemos de psicólogo, el policía de protección hace de psicólogo, de trabajador social, de todo, porque al final es integral y tienes que orientar, y al final yo estoy hablando con una trabajadora social, estoy hablando con una psicóloga y yo me estoy formando. El policía de protección tiene que estar formado, pero a su vez, con todos los problemas que te vienen y con todas las cosas que tienes que solucionar, al final tú eres más profesional y estás más formado cada día. Entiendo también, Esther, que a la hora de acompañar a esas víctimas, y además has dicho que es un proceso que es largo, también tendréis a lo mejor la oportunidad de tratar o de conocer a los familiares de esas víctimas, a los familiares más directos. ¿Está realmente el entorno concienciado? Porque el entorno es otro agente importante a la hora de denunciar y de darse cuenta. ¿Observáis que realmente está concienciado el entorno, los familiares, los padres, los amigos, o también todavía tenemos que avanzar en ese aspecto? Tenemos que avanzar muchísimo, porque ten en cuenta que la violencia de género se da en un entorno íntimo y personal. Claro. Entonces es complicado, pero se va avanzando y esto cada vez tiene que ir a mejor. A mí me parece también destacar importante con respecto a la policía local. Tú lo has dicho al comenzar, que ahora formáis este grupo, el GIP, pero la Policía Local de Málaga lleva muchísimo tiempo con diferentes programas, con diferente denominación, pero lleva muchísimo tiempo acompañando a las mujeres. No es una labor nueva y por lo tanto es un cuerpo que cuenta con muchísima experiencia, ¿no? Que claro. Sabéis a lo que os enfrentáis. Sí, porque de hecho el subgrupo de Biogen que tenemos actualmente con esos 10 policías, esos policías han recepcionado denuncias por violencia de género. Entonces estamos hartos de llegar, claro. Tenemos un nivel de, digamos, somos muy rigurosos. Nosotros llegamos, por ejemplo, a un domicilio y eres muy riguroso porque tú estás observando en todo momento con cualquier cosa, una maceta tirada, un arañazo, te vas dando cuenta enseguida. Y todo eso es gracias al trabajo que hemos hecho durante 20 y tantos años. ¿Qué es lo primero que os suelen decir, Esther, esas mujeres cuando acudís por primera vez a su llamada o a su ayuda? ¿Os aceptan bien realmente? Sí, nos aceptan bien. Sí, de hecho es que yo creo que a la hora lo primero es denunciar, y en el momento que ellas toman la decisión de denunciar, cuando se acerca un policía y vamos de paisano, la cercanía es lo que te estaba explicando antes, el cara a cara. Cuando tú ves una persona a la que tú le dices, aquí ahora estoy yo y voy a venir a cuidarte y te lo voy a explicar todo lo que tú no entiendes, yo te lo voy a explicar. Y ellas se quedan muy tranquilas. La verdad es que es un trabajo muy agradecido. Es un trabajo muy agradecido y es un trabajo también vocacional. Sí. Entiendo que tiene que serlo, ¿no? Y yo creo que los agentes que los formáis, pues sois muy sensibles, sobre todo con esta situación, sois muy empáticos y sobre todo pues sabéis tratar a estas víctimas, porque entiendo que cuando llegan a vosotros son totalmente inseguras, vulnerables y que necesitan mucho apoyo y muchísima protección. La verdad que sí. Que estamos muy orgullosos, yo estoy muy orgulloso de mi grupo. Se te está notando durante la entrevista, porque además ha habido momentos en los que te emocionas porque se ve que es un trabajo que gusta y yo sobre todo entiendo que la satisfacción, ¿no?, de ver al final cuando ya pues termina todo el proceso, a lo mejor echar la vista atrás y ver a la mujer que os encontrasteis ese día y a la mujer que es ahora, imagino que es muy satisfactorio, ¿no? La vez venía arriba. Oye, y seguís teniendo ya por último, ¿seguís a lo mejor teniendo contacto de manera esporádica cuando ya pasa todo esto? Imagino que sí, ¿no? Sí, y además a mí me pasa que me paran por la calle. Claro. Y me dicen, Esther, ¿tú te acuerdas de no sé qué? Digo, pues claro que me acuerdo, no me voy a acordar. Pues claro Esther,
Esther Quintanilla, muchísimas gracias por la compañía. Ha sido también muy importante este testimonio por lo que yo decía antes, ¿no? Porque la mujer debe saber que se encuentra respaldada en todo momento, que una vez que dé el paso, pues no tiene que tener miedo, porque las 24 horas del día tiene a un agente, en este caso de la policía local, disponible para auxiliarle, para prestarle asesoramiento. Sí. Pues muchísimas gracias. A vosotros. Imagino Siempre. que ahora trabajaré en la manifestación también, ¿no? Sí, allí vamos. Bueno, pues se espera mucha gente. Gracias, Esther, A ti. por tu compañía. Bueno, a todos ustedes decirles que vamos a continuar con nuestras conexiones, y tenemos también que saludar a un compañero pues que se encuentra en la calle, además está muy bien acompañado. Lo saludamos enseguida. Juanmi, buenas tardes de nuevo. Muy buenas tardes, David. Pues aquí me encuentro con la presidenta de la plataforma Violencia Cero, que organiza la marcha reivindicativa de esta jornada, con Carmen Martínez. Bienvenida a este programa especial por el 25N, Carmen. Venga, muchísimas gracias a vosotros por cubrir esta tarde este acto para nosotras tan importante en cuanto a la visibilidad de la violencia que estamos sufriendo las mujeres. Pues Carmen, para nosotros es una obligación estar aquí, y también tendría que ser una obligación para toda la sociedad, porque recordábamos antes, en anteriores conexiones, que ojalá no tuviésemos que manifestarnos, ¿no? Ojalá no nos tuviésemos, ojalá llegue el día en que no nos tengamos que manifestar, pero mientras tanto tenemos que salir a la calle a manifestar la repulsa, a manifestar que estamos hartas. Las mujeres estamos hartas de tanta violencia que estamos soportando. No solamente lo que es la violencia en el ámbito de la pareja o de la expareja, es que estamos viviendo muchísimas situaciones de violencia. Estamos hablando de acoso sexual en el trabajo, estamos hablando de violencia económica, estamos hablando de violencia sexual. Es decir, hay una violencia estructural que nos está atravesando continuamente la vida de las mujeres, y eso tenemos que acabar. Una sociedad que se dice democrática no puede permitir que el 52% de su población, que somos las mujeres, estemos en esa situación de violencia de una u otra manera. Esta violencia no es de una sí a otra, no, esto es una violencia que nos atraviesa a todas. Carmen, en 2017 ya os echasteis en masa a la calle para protestar porque una deriva de la sociedad española iba un poco casi en contra de los ideales feministas. A día de hoy, en 2022, ¿se ha recuperado el espíritu de antes de ese 2017 o veis que todavía falta para que haya una unidad respecto a la violencia de género? Nosotras entendíamos que ha habido durante un tiempo una unidad con respecto, a nivel de partidos políticos, por ejemplo, respecto al tema de la violencia, que no se estaba haciendo un tema partidista de esto, porque además es que no se puede hacer. La violencia contra las mujeres no puede ser un tema partidista, tiene que haber un consenso en el sentido de todas las fuerzas políticas tirar para adelante, ¿vale? Esto en 2017 se firma el Pacto de Estado, hay un consenso, este consenso se rompió y se está rompiendo. Se está rompiendo con las declaraciones negacionistas de la violencia por parte de la ultraderecha y a veces también por la tibieza del propio Partido Popular, que tampoco sale a defendernos como nosotras entendíamos que tendría que defender la violencia que estamos viviendo las mujeres, como partido democrático que es. Esta tibieza también te refiere, supongo, que al discurso institucional de este año de la Junta de Andalucía, en el que la consejera de Igualdad decía que había que sacar la violencia de género de las ideologías. Vosotras pensáis todo lo contrario. Nosotras entendemos que la violencia de género hay que sacarla de todas las ideologías políticas y tiene que existir un consenso y medidas que se pongan todos de acuerdo en qué tipo de medidas se van a implementar para ir eliminando esta violencia. Correcto, pero no podemos olvidar que la violencia contra las mujeres, claro que es una cuestión. La lucha que hay por parte de la extrema derecha es una cuestión ideológica ante el avance de las mujeres, el retroceso ideológico, que es lo que ellos pretenden, pero desde luego yo también creo que la ciudadanía nos hemos dado cuenta de hacia dónde nos quieren llevar y no lo vamos a permitir. Cada vez somos más gente, mujeres y hombres y mujeres, que estamos luchando sobre todo por acabar con la violencia. Las declaraciones que hacen son muy peligrosas, porque estas declaraciones están llegando, están a nivel de todos los medios de comunicación, a nivel de las redes sociales, y está llegando a una población muy joven y que están haciéndose una idea del tema de la violencia. Y de hecho, bueno, tenemos la macroencuesta, ¿no?, que se hace respecto de juventud, cuando hablan que el 17% de la juventud considera que la violencia es un tema ideológico. La violencia no es un tema ideológico, la violencia es un tema que se nos está yendo, que nos están arrebatando la vida a las mujeres y a sus hijas e hijos. Si eso es ideología,
¿vale? Estamos hablando de ideología, pero lo que se nos está yendo es la vida, la salud y muchísimos recursos económicos también. Eso te quería preguntar, porque no es tan solo una cuestión ideológica o no ideológica, ya depende cómo lo quiera ver la política, lo que sí es una cuestión es de recursos, en este caso. Es una cuestión y también de políticas, hay que hacer, ¿no? Hay que hacer políticas públicas para eliminar la violencia, hay que intervenir, es decir, todos los operadores jurídicos, los partidos políticos, todo lo que es fiscalía, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la ciudadanía, tenemos cada uno y cada una en la medida de nuestras posibilidades implementar medidas para ir eliminándola. Evidentemente, la administración pública, ¿qué? Pues mira, a través de recursos humanos, que tienen muy poco, y recursos materiales. Sí, recursos humanos tienen poco y estamos viendo que está aumentando, al menos las denuncias, y las denuncias, estamos hablando que se denuncia el 21% de la violencia que se produce, es decir, y estamos hablando de 40 y tantas mil denuncias. Es decir, la cantidad de violencia que hay que no se denuncia es muy grande. Entonces necesitamos, por parte de las distintas administraciones, medidas claras y contundentes y que lleguen a los maltratadores, que lleguen a los hombres, y también que nos llegue a las mujeres en el sentido de la reparación de esas mujeres y de sus hijos e hijos que están viviendo esa situación de violencia. Si necesitamos las mujeres recursos económicos, tiene que haber recursos económicos. Si necesitamos soluciones habitacionales, tiene que haber soluciones habitacionales. Si presentamos una denuncia en un juzgado, tenemos que entender que ese juzgado, que esos operadores jurídicos no están entendiendo, no están comprendiendo, y que se está juzgando desde una perspectiva feminista, es lo que nosotras estamos denunciando y no cuestionando, como en demasiadas ocasiones ocurre cuando se va a presentar una denuncia por parte de los operadores jurídicos. Entonces, todo eso es lo que necesitamos el sistema educativo, que tenemos una ley que obliga, ¿no?, a la educación afectivo-sexual en colegios e institutos, necesitamos que se implemente. Que se implemente, no estamos pidiendo nada nuevo, estamos pidiendo que se implemente lo que está legislado, que se implementen los acuerdos que el Gobierno nacional adquiere a nivel internacional. A nivel de Naciones Unidas, el Convenio de Estambul y todo el marco legislativo nacional e internacional que tenemos. Y necesitamos, evidentemente, cuando una mujer necesita salir de su casa, necesitamos que esa mujer tenga un techo y tenga una seguridad para ella y para su hijo e hija, y que es comprendida, y que no se está cuestionando. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos dar el paso para comprender a esas mujeres y mostrarles todo el apoyo. Si no le damos este apoyo, lo que al final entendemos las mujeres es que estamos en una situación de indefensión, ¿vale? Entonces no denunciamos porque entendemos que no va a haber respuesta. Tenemos que dar un mensaje de confianza de que el sistema, que a veces falla, tiene que seguir implementando recursos para que cada vez las mujeres nos sintamos más protegidas. Y el mensaje en ese caso educativo es que hay que actuar, ¿verdad, Carmen? El mensaje es que hay que actuar y hay que actuar con los chicos. Los chicos no pueden, la educación afectivo-sexual que están recibiendo los chicos no puede ser a través de la pornografía, a través de un clic en un dispositivo. Educación, educación y educación. Ahí es donde tenemos que intervenir, en las personas, en esta juventud que son los hombres y mujeres del mañana, y que está aumentando también, por desgracia, la violencia en la gente joven. Y esto lo tenemos que parar. Pues Carmen Martínez, muchas gracias por estar con nosotros aquí en directo. David, tú comentas si quieres que saquemos algún tema más antes de que arranque la manifestación, porque sé que Carmen tiene que organizarlo. Pues no ya queremos, se nos va echando la hora encima. No queremos, Juanmi, hacerle a Carmen perder más tiempo. La verdad que nos ha dado datos importantes y sobre todo buenas reflexiones que nos dejan y que nos hacen pensar. Te liberamos también a ti para que continúe, Juanmi, con esas conexiones y por supuesto agradécele a Carmen la intervención en este programa. Pues muchas gracias, Carmen, por estar con nosotros. Y ahí queda, si se ha roto la unidad dentro del movimiento feminista. El movimiento feminista no está desunido. Está desunido una parte que ha intentado entrar dentro del movimiento feminista y dinamitarlo. Las feministas seguimos reivindicando lo que hemos reivindicado siempre: derechos para las mujeres, igualdad de condiciones de trato y de oportunidades. Quien no defienda eso no es considerada feminista, pero no, el feminismo está unido. El feminismo está unido, por eso nos atacan, porque además
saben que tenemos fuerza. Divide y vencerá. Vale. Gracias, David. Gracias, Juanmi, gracias, Carmen. Es que el feminismo, en definitiva, significa igualdad, y decía yo que importantes, ¿no? Las palabras que nos decía Carmen Martín, la presidenta de la plataforma Violencia Cero, y nos daba un mensaje importantísimo, sobre todo pues que hay que luchar y hay que concienciar a la juventud. No nos vamos a cansar de repetir que la educación es la base de todo, y fijaros, decía que un 17% de la juventud pues reconocía que la violencia de género era algo ideológico, y nada más lejos de la realidad. Ya lo dicen los colectivos feministas y los defensores de la igualdad. Esto es un asunto que tiene que estar fuera de cualquier ideología. Aquí esta tarde hemos visto ejemplos, y seguro que ahora en la manifestación de las 7:30, como en otros años, vamos a ver ejemplos de políticos y de responsables públicos pertenecientes a todos los colores y de todas las fuerzas políticas que deciden sumarse a la conmemoración de este Día Internacional contra la Violencia Machista. Y vamos a continuar, vamos a salir de nuevo a la calle, porque en el exterior, sin duda, pues está el protagonismo. Quedan ya poco menos, mejor dicho, de 20 minutos para que arranque desde la Plaza La Merced esa manifestación. Y nuestra compañera Desi pues está en la calle también, y además se la vemos ya pues muy bien acompañada por responsables de la Junta de Andalucía y también del Instituto Andaluz de la Mujer. Desi, buenas tardes, adelante. Pues sí, compañeros, estamos en otro punto de la Plaza de la Merced, donde sigue llegando gente para esa manifestación que, como bien has comentado tú, arrancará en breve a partir de las 7:30 de la tarde desde aquí, desde la Plaza de la Merced. Lo repetimos, yo me encuentro acompañada de Rus Arabia, delegada de Igualdad de la Junta de Andalucía, y de Remedios Cueto, directora del Instituto Andaluz de la Mujer. Muy buenas tardes a las dos, muchísimas gracias por acompañarnos. Día importante. Y por qué no decirlo, también triste, Ruth, tener que reivindicar, Remedios, un día como este. Pues sí, la verdad es que cada año decimos que ojalá llegue un día en el que no haga falta conmemorar, porque hoy no celebramos nada, hoy conmemoramos la lucha no solo de las mujeres que quieren seguir vivas, que quieren acabar con la violencia machista, sino de toda la sociedad, porque no entendemos desde el Instituto Andaluz de la Mujer, desde la propia Consejería de Inclusión Social, no entendemos de otra forma que toda la sociedad, las administraciones, el tercer sector y la ciudadanía luchemos contra esta lacra que significa la violencia de género. Para eso hoy, como cada año desde hace 20, venimos sumándonos a la manifestación del 25 de noviembre con la plataforma Violencia Cero, que siempre intenta hacer un llamamiento masivo a la sociedad, y que sin duda estoy convencida que el clamor de las personas que hoy nos vamos a reunir aquí, que recorreremos las calles del centro, va a ser unánime a favor de acabar con la lacra del siglo XXI, que es la violencia machista. Remedios, datos preocupantes, los de aquí, de Málaga, 3 muertes en lo que va de año, el mayor número de víctimas de toda Andalucía de lo que llevamos de 2022, el mayor número después de Sevilla de víctimas que denuncia. Preocupante la situación, ¿qué está ocurriendo? Bueno, no sé lo que verdaderamente está ocurriendo en la sociedad, pero es bastante preocupante. El IAN trabaja los 365 días del año, las 24 horas del día, porque no ocurra, pero atendemos alrededor entre lo que es el IAN, los centros municipales de información a la mujer y el teléfono 900 200 999, hemos atendido a alrededor de 15.000 mujeres. Es una cifra alarmante, es una cifra que se ponen los pelos de punta, porque esto tiene que acabar, tiene que ser con la unión de todos, de mujeres y de hombres, con la unión, la responsabilidad y el compromiso de toda la ciudadanía. Hay que acabar, por supuesto, con esta lacra. Vosotros desde las instituciones, esta mañana en el manifiesto se ha dicho, Patricia Navarro también lo ha dicho, la delegada del Gobierno aquí en Málaga, el alcalde desde Diputación, reivindicáis, pedís que las víctimas no tengan miedo, que denuncien, que ahí estáis las instituciones para apoyar, pero luego se escucha el otro lado donde dice que no es fácil. No es fácil. Vosotros desde el Instituto Andaluz de la Mujer ayudáis, ¿no?, con personas que se dedican única y exclusivamente, cuando llaman a estas mujeres, a animarlas a que denuncien, ¿no?, cuando tienen pues esa duda, que no saben qué hacer. Por supuesto, nosotras con las informadoras, las trabajadoras sociales, las asesoras jurídicas y las psicólogas en todo momento es la puerta de entrada, y
animamos por supuestísimo a denunciar. Yo sé que es un proceso muy complicado porque cuando tú denuncias pues te encuentras en la calle prácticamente con tus hijos, sin nada, sin ningún tipo de prestación, porque hay señoras que lógicamente trabajan, pero otras te encuentras en la calle sin nada, sobre todo las responsabilidades de tus hijos. Pero bueno, tenemos unos recursos de acogida que son magníficos. Hay un factor humano detrás de esas casas de acogida, de esa casa de emergencia que es asombroso, se ponen los pelos de punta. Y entonces, total, que hay que denunciar. Yo sé que es muy difícil ver en la calle cómo te encuentras sin nada, pero animamos en todo momento. Se va a hacer un programa muy especializado para chicas entre 18 y 25 años, porque por supuesto se está notando muchísimo que en ese tramo de edad hay muchísimos problemas de violencia de género, y eso no nos podemos permitir que en la sociedad española, la sociedad andaluza, esto siga ocurriendo. Ruth, yo como delegada de la Junta de Andalucía aquí en nuestra provincia tengo que preguntarte tu opinión sobre esa ley del Gobierno de el sí es sí. Yo creo que el fondo de la ley, es decir, por qué se pone en marcha, no es un mal motivo. El problema es que, como nos ha pasado en otras ocasiones con el actual Gobierno de España, que se debe sobre todo básicamente a estos socios de gobierno que tienen, en los que el populismo desgraciadamente hace que se aprueben leyes demasiado pronto y sin el consenso ni con el resto de partidos políticos, ni con la sociedad civil, ni con los propios jueces. Ese ha sido el problema de esta ley del sí o sí, que aunque pudiéramos estar de acuerdo en el motivo que hace que se cree, no estamos de acuerdo en que se haya tomado de una manera tan rápida, sin contar con los demás, y generando al final más perjuicio que beneficio, porque al final estamos lanzando en el tejado de los jueces que ahora decidan ellos cómo resolver una situación que no les va a quedar más remedio que cumplir la propia ley. Hoy, en los premios que hemos tenido Juntos contra la Violencia de Género, el juez decano de Málaga hacía unas declaraciones específicas en las que decía: nos han lanzado a los jueces una pelota que es una pelota envenenada. Ahora tenemos que ver qué hacemos, porque el problema es que si tenemos que cumplir la ley que se acaba de aprobar, no queda otro remedio que dejar a los maltratadores en la calle, a violadores y abusadores en la calle. Por lo tanto, es muy grave lo que está ocurriendo, y creo que es importante que nos demos cuenta de que si algo no se ha hecho de la manera adecuada, lo paremos, retrocedamos, consigamos ese consenso necesario para una ley tan delicada como es esta, y desde luego que una vez que la tengamos en la calle sea porque va a generar muchísimo más beneficios a las víctimas, que son las mujeres al final. Remedios, comentaba Carmen Martín, presidenta de la plataforma Violencia Cero, que hay que educar, que el problema de base quizás está en la educación, que hay que formar en igualdad a los más pequeños de la casa. ¿Vosotros qué opináis desde el Instituto Andaluz de la Mujer? Por supuesto, desde el Instituto Andaluz de la Mujer se hace un proceso de coeducación en todos los colegios, y durante todo el año, y por supuesto que hay que educar que no haya ningún tipo de violencia, y empieza desde eso, desde pequeño. Pero aparte de que en los colegios se lleve la coeducación, yo pienso que en cada hogar, que en cada casa, un padre tiene que saber y una madre tiene que saber perfectamente cómo es el camino hacia que haya una igualdad que sea efectiva y real. Iniciativas maravillosas se han llevado en colegios hoy. Por ejemplo, en un colegio de Cortijo de Torres se ha llevado a cabo una marcha donde han acompañado a los pequeños de este colegio, familiares, profesores. Iniciativas como esta son las que nos hacen quizás no perder la esperanza en el futuro, ¿no? Sin duda, lo que pasa es que tenemos que ver, porque tenemos actualmente la generación mejor formada y sensibilizada en la lucha contra la violencia machista, y desgraciadamente vemos que nuestros jóvenes siguen repitiendo patrones y a veces incluso empeorándolos, utilizando las nuevas tecnologías como mecanismo de control de sus parejas, y al final produciendo más daño a través de esas nuevas tecnologías que vinieron para ayudarnos. Si eso ocurre con las generaciones con las que hemos incidido más en la violencia de género, nunca se había invertido tanto en sensibilizar, es porque a lo mejor las administraciones, tal y como lo venimos haciendo, nos estamos equivocando. Tal vez que vayan personas del tercer sector o políticos, administraciones, a dar charla a los colegios no determinan que los niños se sensibilicen, se conciencien de lo que significa. Tal vez es momento de buscar quiénes son los referentes de los jóvenes, los referentes de esos niños, y conseguir que ellos se unan con nosotros, que sean cómplices en esta lucha contra la violencia machista, porque desde luego los datos hablan por sí mismos, y cuando tenemos que poner en marcha desde el IAM un grupo específico de
apoyo psicológico, jurídico a mujeres de 18 años, porque vemos que la violencia ya es un problema con esa edad, es que algo no estamos haciendo bien. Y también estamos poniendo muchas veces todo el foco en los colegios, y en los colegios están para enseñar, pero para educar, como decía mi compañera Remedio, están también las familias, y a veces nos olvidamos que tenemos un papel fundamental también en esa coeducación que hay que hacer. No sé vosotros, Remedios, si desde el Instituto Andaluz de la Mujer habéis analizado lo que acaba de comentar Ruth, qué está ocurriendo, porque cada vez son más jóvenes las mujeres que sufren esa violencia de género, como bien ha dicho Ruth, es una generación que se supone que es una generación, o le dicen la generación mejor formada, ¿no? Yo creo que por supuesto nos quedan muchísimos objetivos por cumplir, entonces yo creo que por supuesto nos quedan muchísimos estudios que hacer. Yo creo que mucha gente que está haciendo ahora mismo en las universidades los másteres de igualdad de género debe de analizar, o sea, su TFM debe de ir por ahí, por esos derroteros, hacer análisis de qué está pasando, de qué está ocurriendo, aunque en las cifras también se ve cuando los asesinatos son mujeres también mayores de 50 años, ¿no? Que es algo también muy curioso, ¿no? Pero sobre todo es eso, yo creo que tenemos que ir por esos caminos, intentar hacer todos los estudios posibles, porque verdaderamente algo muy grave está ocurriendo. O sea que quedan muchísimos objetivos, muchísimo trabajo por hacer y para eso estamos aquí. Muchísimas gracias, Ruth, Remedio, por acompañarnos en este día tan importante, pues, para las mujeres. Un placer, gracias a vosotros siempre en PTV por visibilizar y difundir todo lo que se hace. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pues, Desi, muchísimas gracias. Por supuesto, transmiten nuestro agradecimiento a Ruth Sarabia y a Remedios Cuetos por participar en este programa. Te dejamos, Desi, que continúes pues, buscando testimonios tan importantes como los que acabamos de oír pues, de estas dos responsables de la Junta de Andalucía y del Instituto Andaluz de la Mujer. Muchas gracias, Desi. Gracias a ti. Pues bueno, fíjense, ¿no?, la importancia de que las administraciones pues estén unidas y todas vayan a una. Aquí en este plató, precisamente, pues hemos tenido varios ejemplos. Hemos tenido al Ayuntamiento, hemos tenido también a la Diputación Provincial. Ahora acabamos de hablar, como les decía, con la Junta de Andalucía y con el Instituto Andaluz de la Mujer, y nos lanzaban pues mensajes claros y mensajes directos que tenemos que analizar ya. Nos lo decía Remedio, que hay chicas jóvenes que fallecen a manos de sus parejas o exparejas, pero también mujeres mayores de 50 años. Veíamos el cartel que sostenía, que tenía en sus manos una de las manifestantes, ¿no?, pues de una mujer de 71 años. Y es que sin duda esto es algo que debe hacernos reflexionar. Como hablábamos antes con Esther Quintanilla o con Flor Carrasco de la Policía y del Colegio de Abogados, respectivamente, la víctima de violencia de género no tiene un perfil fijo, no tiene un perfil delimitado, y por lo tanto debemos estar muy pendientes para identificar rápidamente esos factores. Me quedaba también con algo importante que decían tanto Ruth como Remedios en la entrevista, y también hablaba Carmen de ello, de la educación, de educar, de concienciar. No nos vamos a cansar de decir eso porque es muy importante. Y les decía que hemos tenido aquí en este plató a representantes de todas las administraciones, pero nos falta una administración como es el Gobierno central. En este caso, el ejemplo más cercano en Málaga lo tenemos en la subdelegación del Gobierno, que también, por supuesto, es muy sensible a esta situación, como no puede ser de otra manera. Aquí en esta casa, en PTV Málaga, también lo sabemos, y ha preparado, también he programado un calendario de actos y, por supuesto, ha participado también en esta jornada conmemorativa del 25 de noviembre. Esta mañana a las 11, en el Paseo del Parque, en el monolito que ha instalado allí, que recuerda a las víctimas de violencia de género, ha tenido lugar un acto organizado por el Ayuntamiento, pero que de algún modo ha sido un acto oficial, porque allí se han reunido, allí se han dado cita representantes de todas las instituciones para leer un manifiesto reivindicativo, un manifiesto para conmemorar este día y sobre todo un manifiesto para concienciarnos y para hacernos reflexionar de la necesidad
de educar afectivo-sexualmente, de la necesidad de educar a las nuevas generaciones y sobre todo de visibilizar, porque de esto, de la violencia de género, por supuesto que se sale. Y en ese acto participaba Elena Mendoza, ella es la responsable del sistema de violencia de género de la subdelegación del Gobierno en Málaga y, como les decía, todas las administraciones están unidas en este asunto y queremos, por supuesto, también escuchar sus palabras para que todas las administraciones estén representadas también aquí en este programa. Vamos a escuchar a Elena Mendoza. Quiero comenzar recordando a las 1.171 mujeres asesinadas por violencia machista a manos de sus parejas o exparejas desde el año 2003, año en el que comenzaron a recopilarse estos datos. 3 de ellas este año en nuestra provincia: Eva, Débora y Leslie Yvonne Denise. Recordamos también a los 48 menores asesinados desde el año 2013, con el único fin de hacer daño a sus madres. Y, por supuesto, a los 365 huérfanas y huérfanos a consecuencia de esta lacra. Los asesinatos son solo la punta del iceberg. A diario, muchísimas mujeres sufren múltiples tipos de violencias machistas. En nuestra provincia, de acuerdo con los datos que ofrece el sistema Biogen, a fecha 30 de septiembre de este año, 3.654 mujeres son objeto de protección policial, de las que 40 son menores de entre 14 y 17 años. Es fundamental trabajar en la educación de las personas más jóvenes, desde pequeñas, inculcándoles valores de respeto, en donde no tengan cabida el control ni la sumisión. Sin embargo, la erradicación de la violencia de género requiere también la implicación, por supuesto, de toda la sociedad, porque se trata de un delito público, no son cosas de pareja, no se puede mirar hacia otro lado. Quisiera recordar la existencia de recursos como el 016, servicio que presta información no solo a las mujeres que puedan estar sufriendo violencias, sino a cualquier persona, familias, amistades, conocidos, que necesiten informarse, que necesiten ayudarlas. Hay que arroparlas. Es fundamental el apoyo a las víctimas y el rechazo de cualquier comportamiento machista. Por otra parte, quisiera agradecer la labor de todas y todos los profesionales que contribuís con vuestro trabajo a que las mujeres salgan de esta situación. Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, profesionales de la psicología, trabajo social, abogacía, justicia, sanidad, educación y, por supuesto, a las asociaciones especializadas que estáis ahí en el día a día. Desde la subdelegación del Gobierno en Málaga consideramos muy importante el que estemos aquí todas las administraciones, todas las asociaciones juntas, sin fisuras, mostrando nuestro compromiso para eliminar las violencias hacia las mujeres, para que no haya ni una mujer más víctima de las violencias machistas. Bueno, pues ahí vemos la cabeza de la manifestación que se está formando en estos momentos en la Plaza de la Merced, punto de salida, punto de encuentro para todos los colectivos, asociaciones, instituciones, organizaciones públicas y privadas, todo aquel tejido cultural, social, político de la ciudad que se quiera dar cita esta tarde para rechazar esta lacra, para rechazar la violencia machista. Una manifestación que además este año es especial. Antes nuestro compañero Juan Miguel nos decía, ¿no?, que de nuevo pues se va a volver un poco a la normalidad. Han sido 2 años de pandemia las que nos han acompañado, y aunque las manifestaciones y las concentraciones han sido multitudinarias, en este 2022, cuando ya prácticamente se ha vuelto a la normalidad, se está notando esa afluencia de público, y es que una mujer asesinada es muchísimo, pero en este caso cuanto más personas, cuanto más gente acuda a esta concentración, pues es muchísimo mejor. Fíjense, ahí estamos viendo a Ana García, que la teníamos hace pocos minutos en nuestro plató, portando, entiendo que es una lista, ¿no? Quizá aparece con los nombres de esas mujeres asesinadas por violencia machista. Una manifestación que ya está arrancando desde la Plaza de la Merced, 7:30 en punto de la tarde. Continuará por calle Alcazabilla, calle Cister, Molina Lario,
Plaza de la Marina, Marqués de Larios y Plaza de la Constitución. Un día reivindicativo donde el color morado es el protagonista. Y vamos a continuar recogiendo testimonios, el de la calle, cuando acaba de arrancar esta manifestación. Tenemos de nuevo en imagen, ya la están viendo, a nuestra compañera Desi. Desi, buenas tardes, ¿con quién te encuentras? Pues mira, David, me encuentro con Sandra García Noval. Ella es presidenta del Movimiento Democrático de Mujeres de Benalmádena. Muy buenas tardes, Sandra. Buenas tardes. Bueno, Sandra, día importante, me decías tú que ya estabas, porque no habéis parado en todo el día de actividades y de realizar cosas. No hemos parado, por la mañana hemos estado en Benalmádena y como movimiento, y ahora hemos venido para aquí, para Málaga, para unirnos a la gran manifestación de aquí de Málaga. Bueno, hay que decir, David, que Sandra, lo decimos porque ella no ha dado la autorización, ha sido víctima de la violencia machista y de violencia vicaria. Dura tu vida, Sandra. Dura, pero yo lo que quiero es dar un ejemplo a las mujeres de que se puede salir de esto, que se puede salir y que se debe de salir, que hoy por suerte, gracias a mujeres como Ana Orantes, hemos tenido la oportunidad de tener medios y dotaciones para que se pueda llamar al teléfono al 016 o buscar resoluciones y no quedarse en casa aguantando los malos tratos, y se puede, de verdad que se puede salir, y invito a todo el mundo a que lo haga. ¿Qué significa un día como este, en este caso para personas como tú, pues que has sufrido esa violencia? Pues un día como este significa el darle voz a las que ya se la han quitado, se la han arrebatado, darle voz a las mujeres que están en su casa, que están muertas en vida, y reivindicar los derechos y la igualdad, caminando juntos, hombres y mujeres como estamos aquí, para conseguirlo. ¿Qué está ocurriendo, Sandra? Porque hablábamos con la delegada, hablábamos con la directora del IAM, y uno de los problemas de base es el tema de la educación, y que cada vez son más mujeres jóvenes las que sufren violencia. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, el problema es que hay que trabajar más la educación. Lo que está ocurriendo es que han aparecido unos partidos de extrema derecha que dan unos mensajes equivocados a los jóvenes y a las jóvenes, y estamos dando pasos para atrás. Por eso es tan importante trabajar la coeducación y que se evite que se rebaje en las familias y en los colegios, porque lo que están llevando esos mensajes es a la equivocación. Es mía, a la medida de las faldas, a que le mire el móvil, a normalizar cosas que no son normales. Bueno, hay que decir que no hay representación, evidentemente, de Vox, vamos a ponerle nombre al partido, aquí en esta manifestación. Sandra, ¿cuándo nace tu asociación? Bueno, mi asociación es una asociación creada como una red de apoyo en los tiempos de la dictadura por Josefina Samper y otras muchas mujeres que crean el Movimiento Democrático de Mujeres allá por el año 1964. Así que llevamos mucho camino andado, muchas mujeres que han habido vereda para que otras, camino para que otras mujeres tengan hoy oportunidades y podamos salir a hablar con libertad. Y ya por último, Sandra, porque sé que te tienes que marchar a la manifestación, le hemos preguntado a la delegada, a la directora del IAM. Te tengo que preguntar a ti, de nuevo, como víctima. Perdona que lo recalque tanto, pero quiero que la gente vea que eres un ejemplo de que se puede salir adelante. Yo conozco a Sandra de manera personal. Sandra es una luchadora nata. ¿Ha sufrido? Me emociono, ¿no? Porque cuando conoces testimonios como los de Sandra y ves la manera de luchar que tiene y la energía que tiene y la alegría que tiene y cómo ha salido adelante, pues, oye, eso da esperanza, Sandra. Sí, hay esperanza. Además es que, lo digo siempre, de esto se sale. Y yo más hundida, que bueno, yo a ti te he contado personalmente mi historia, es durísima, es muy triste, estás hundida en el pozo, te quieres morir, pero de ahí se sale. Por eso el mensaje que hay que lanzar es que a esas mujeres que intenten salir, que busquen ayuda, porque mira, lo único de sí que no tenemos en el mundo, que no se puede reciclar, es el tiempo. Y la vida es muy bonita, solo tenemos una, y no la podemos perder a manos de nadie. Hay que luchar, y se puede luchar y se puede salir. Y yo estoy aquí luchando y saliendo, o sea que... Quería preguntarte, antes de emocionarme, por el tema de la ley del sí es sí. ¿Cuál es vuestra opinión? Bueno, yo la ley del sí es sí, quizás puede haber cosas que se puede corregir. Lo que está claro es que
cuando el sistema judicial está tan corrompido como está el nuestro y no hay cambios, lo que ocurre es que si tú aplicas tal cual a las leyes, bueno, pues sí, se pueden aplicar tal cual y a veces pues ocurre lo que los casos que han pasado en los últimos casos. Yo creo que hay que estudiarla, darle un repasillo por si hay algún fallo, pero que es muy necesaria esa ley, es muy necesaria para las mujeres. Lo que pasa que, bueno, todo cuando sale puede tener sus pequeños cambios y también es verdad que tenemos a todo el machismo y a todo el sistema judicial, el patriarcado en contra, o sea que hay que luchar para cambiarlo. Pues Sandra, muchísimas gracias por habernos atendido, ha sido un placer. A vosotros siempre, a ti en especial, sabes que te quiero. Sandra se marcha, David. Pues escuchamos a Desi que se encuentra justo ahí en la medianía de la manifestación. Nosotros nos encontramos en la cabecera y quería mostrarte, David, la larga lista de víctimas que está suponiendo la violencia de género desde el año 2003. Es cuando se empieza a contabilizar, porque esta lacra ocurre desde mucho antes. Aquí tenemos el dato, 1.344 víctimas. ¿Por qué son más que las 171 contabilizadas? Pues porque en esta lista también están los menores que han muerto fruto de esta lacra machista. Vemos las edades, 6 años, el último caso de Marilla, que murió el 6 del 11 del año 2022. Pero como veis, la lista es interminable. Y esta es la verdadera cabecera de esta manifestación para mostrar la lacra machista, para mostrar que no podemos permitir como sociedad que sigan muriendo mujeres a manos de sus exparejas, y también ya podéis contemplar las cientos de cabezas que están ya preparadas para que al inicio de esta manifestación, que estaba prevista a las 7:30, podemos ver lemas de todo tipo, desde algunas reivindicaciones con respecto a la judicatura, pero sobre todo mensajes a la política para que se actúe. Maletito. Yo tendré que ver una cosa, ¿no? Por aquí. Mira lo que han puesto ahí. Parar. Bueno, pues en este momento la manifestación tiene que parar porque han de pasar justo, ahora lo mostrará Rocío, por calle Alcazabilla. Y claro, debido al volumen de personas que hay, pues hay un pequeño problema, que son estos cuadrados gigantes, pues que impiden que evidentemente pase la manifestación. Es el motivo por el que se ha parado la marcha en este momento. Pero va a continuar. Lo que pasa es que hay que organizar, no sé cómo van a pasar por este sitio, porque la verdad es que, como podéis ver en la imagen, es bastante estrecho. Aún así, la policía ya está separando también a las personas que se encuentran en calle Alcazabilla para que pueda pasar la manifestación. Pues sin duda impactante esa cabeza de la manifestación con esa lista inmensa, y desde luego que nos hace reflexionar. Nos ponía nuestro compañero Juanmi el ejemplo, ¿no?, de un niño, de un chico, de un menor de 6 años fallecido por la violencia vicaria. Y es que es un asunto que ya lo hemos hablado aquí esta tarde, que es un asunto que nos tiene también que hacer reflexionar, porque es una forma que encuentran, una forma que hayan
los maltratadores y los acosadores de hacer daño a sus parejas o a sus exparejas. No es más que una artimaña, que un artilugio de estas personas para hacer daño. Utilizan pues a lo que más se quiere, ¿no? O a lo que más duele, como son los hijos, para hacer daño. Fíjense hasta qué punto, ¿no?, puede llegar la mente retorcida de esos maltratadores que están dispuestos incluso a sacrificar la vida de sus hijos para hacer daño a sus parejas o a sus exparejas. También nos hablaba de eso, como le decía Sandra García Noval. Además, importante el testimonio de otra víctima. Y vemos de nuevo en imagen a nuestra compañera Desi, se encuentra pues delante, ¿no?, de una pancarta, Desi, en esa manifestación. Cuéntanos en qué punto te encuentras, Desi, adelante. Pues David, nos hemos venido a otro punto de la manifestación y vamos a charlar con Ana Martos. Ella pertenece a la asociación de Mangas Verdes, Mujer Jazmín, y está aquí apoyando. Muy buenas tardes, Ana. Buenas. Pues aquí estamos apoyando a la mujer. Nosotros siempre que hay un minuto, vamos. Y si hay algo de la mujer, nos gusta de apoyar. Oye, Ana, ¿cuándo nace vuestra asociación? Que ya hemos hablado de ella en algún que otro de nuestros programas, y sobre todo ese apoyo a la mujer maltratada, y cada vez que hay un minuto de silencio, es verdad que siempre estáis ahí. ¿Cuándo nace esa iniciativa? Nosotros estamos desde que comenzó, venimos siempre, llevamos ya 25 años con la asociación, y siempre que hay algo, vamos a apoyar. Hay veces que estamos en la escalera más que los políticos, de gente de nosotras, porque nos gusta de ir a apoyar, para que a ver si esto se termina, que no sea, ya está bien la cosa. No sé si en la asociación vuestra lleváis algún tipo de actividad dirigido. Muchas cosas, vamos a andar los lunes, miércoles y viernes. Tenemos también lo de los teléfonos, que hay muchas personas con los ordenadores, tenemos muchas actividades. Oye, Ana, pues muchísimas gracias por estar aquí, porque es verdad que siempre estáis al pie del cañón ayudando. ¿Y cuántas mujeres hay en la asociación? Hay muchísimas. De andar vemos ya 52 mujeres, anda. Lo que pasa es que una no va porque está mala, la otra porque tiene otra cosa, que es muy raro que nos juntemos todas, pero hay 52 mujeres para andar. Oye, Ana, te tengo que preguntar, ¿qué opinión te merece ya, ata y tantos que tienes tú, ya ata y tantos, que tenga que existir un día como este? Digo, pues ya ves, tú me dices a mí, ¿qué quieres que te diga? Con su silencio yo creo que Ana lo dice todo. Muchísimas gracias. Pues David, nos encontramos ahora justo delante de la pancarta de Comisiones Obreras, donde vamos a hablar, Rocío y yo, con Susana Torres, encargada de mujer dentro del sindicato. Muy buenas tardes, por decir algo, Susana. Por decir algo, ¿qué tal? Un año más reivindicando que no se puede producir más muertes. Un año más, y es que no para, y un año más además desde Málaga, donde tenemos especiales motivos para salir a la calle hoy, porque es que estamos a la cabeza en el ranking en este triste ranking de la vergüenza, que es el de las mujeres asesinadas. Llevamos 47, nadie, ninguna provincia lleva tantas como nosotros desde que se lleva el recuento en 2003, y aquí estamos. Además, una lacra machista que se sigue produciendo en las instituciones del Estado, como el fatal episodio que pudimos ver entre Vox y Podemos, en este caso contra la ministra Montero. Efectivamente, es vergonzoso que nuestros representantes públicos, a los que nosotros les estamos pagando para que gestionen nuestros bienes comunes, se dediquen a estas cosas. Yo entiendo que hay motivos para la crítica, y la crítica desde unos argumentos, desde una intelectualidad se puede hacer, pero no se puede bajar al barro y no se puede emplear semejantes
iba a decir argumentos, pero que no son argumentos, semejantes machismos, calificaciones, descalificaciones por parte de un representante público hacia otro. Es vergonzoso y no debemos tolerarlo. Además, un representante público que forma parte del Pacto de Estado por la Mujer. No solamente eso, es que es la responsable del seguimiento del Pacto de Estado contra la violencia de género por parte de Vox. Por favor, es que no me parece de recibo que una persona con ese perfil que en vísperas del 25N suelte las barbaridades que ha soltado sea quien vigile el Pacto de Estado contra la violencia de género. No es normal. Susana, otra rama de la lacra machista en este caso es el acoso sexual en el trabajo. Sé que desde Comisiones Obreras habéis puesto de manifiesto que no existen datos para saber realmente lo que ocurre en la ciudad. Y creo que además vais a poner en marcha y vais a actuar con un observatorio. Disculpa, pero es que como voy de espalda... estamos pasando por una parte complicada, que estoy jugando el tipo aquí. Ya le hemos comentado antes lo de los cubos. Sí, pero bueno. Pero muy bien, la seriedad del tema que estamos hablando, que es el observatorio que habéis puesto en marcha. Explícanos en qué consiste la idea. Esto es muy importante porque la violencia de género siempre salta a los titulares cuando matan a una mujer, que es el suceso más desgraciado, pero está presente en todos nuestros ámbitos, en todos los ámbitos de la vida de una mujer y también en el ámbito laboral. El acoso sexual y el acoso por razón de sexo, que es cuando se crea un ambiente intimidatorio con claro carácter sexual, que sería el acoso sexual, o el acoso por razón de sexo, que es cuando te discriminan, te acosan, te humillan por el mero hecho de ser mujer. Es que esto es un día a día, que ocurre con mucha más frecuencia de lo que la gente se puede imaginar, con unas consecuencias catastróficas en la salud de las mujeres, y por eso, como no hay datos concretos y cuando no hay datos y no hay estudios científicos, las realidades no se pueden tratar y remediar. Por eso, desde Comisiones Obreras hemos creado un observatorio, para poder recopilar todos los datos posibles sobre esto, para poder hacer un estudio riguroso y para poder proponer medidas efectivas. Además, esta lacra, por el perfil, afecta en todos los sectores. Afecta en todos los sectores, en todos los niveles, afecta a mujeres con baja formación, con niveles medios, a directivas, en todos los sectores. Sí que es verdad que al igual que ocurre con la violencia de género, la incidencia es especialmente acusada y cruel en quienes son más vulnerables, en las mujeres que tienen contratos precarios o un bajo nivel formativo, en las que tienen precisamente los contratos que se le dan a las víctimas de violencia de género. Luego se encuentran con estos acosos laborales, que se centran también mucho en el sector de los servicios, en la hostelería, en el comercio, en la limpieza, que en Málaga está muy presente. Podemos decir también los denominados sectores precarios. Los sectores precarios, por supuesto, es donde se concentra con mayor incidencia, pero ya te digo, nadie está libre. Supongo que una parte de no denunciar es ese miedo a perder el trabajo de gente que verdaderamente lo necesita. Claro. Generalmente, bueno, sabemos, por ejemplo, que el 90% de las mujeres que han sido asesinadas no habían denunciado por el miedo, por los destrozos emocionales que te causan este tipo de maltrato. Imagínate cuando se suma, además, el miedo a perder tu trabajo, a perder tu sustento, pues es muy difícil dar ese paso y por eso hay que darles un respaldo, que sepan que si dan el paso, si denuncian, van a tener una respuesta. Y una más, ya la última, lo prometo. Tenéis contabilizados, sé que no hay datos concretos, fijos o incluso institucionales, pero desde Comisiones Obreras, ¿cuántas denuncias han llegado este año por acoso en el trabajo? Con el acoso concretamente no las tenemos todavía contabilizadas. Nosotros en la Secretaría de la Mujer hemos tratado más de 200 denuncias de distinta índole, con distintas vulneraciones. Sí te puedo decir que de ellas un grueso importante son por acoso sexual o por razón de sexo, por temas de conciliaciones que no se conceden, por temas inherentes al propio hecho de ser mujer, porque te menosprecian cuando estás en sectores muy masculinizados, pero la cantidad exacta es una de las cosas que tenemos que afinar cuando tengamos el observatorio al 100%, que lo acabamos de arrancar ahora mismo. Otra más, de este tanto por ciento, ¿cuántas son mujeres? ¿Qué tanto por ciento de mujeres de estos 200 casos que se han denunciado? Prácticamente todas. Atendemos también a hombres, pero prácticamente pues que puedan venir 5 o 6 hombres, el resto son todas mujeres las que vienen. Casi más del 90%, ¿no? Casi más del 90%, lo que no significa que los hombres no sufran también discriminación a la hora, por ejemplo, de pedir la conciliación, pero es que los hombres se la piden menos. Y esto es una cosa también que tenemos que estudiar porque está pasando. ¿Será que el hombre no quiere? ¿Será que no le dejan, que hay presiones en la empresa? ¿Por qué los hombres se piden menos la conciliación, la corresponsabilidad? Pues hay que estudiar qué está pasando. Pues Susana Torres, muchas gracias. Con esta pregunta nos quedamos en el aire. Muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Bueno, pues ya has escuchado, David, otra de las ramas de la violencia de género que se está dando, que se da cada día, no es solo ya la lacra machista del maltrato, también es el acoso en el trabajo. El 90% de las mujeres que han denunciado en Comisiones Obreras este acoso laboral, pues temas de conciliación, temas de abuso, temas simplemente por ser mujer.
Pues fijaros, ¿no? Otro tipo de violencia, otro ejemplo que podemos poner es ese acoso laboral, y nos decía la representante Susana de Comisiones Obreras que hay muchas mujeres que tampoco se atreven a denunciar por el miedo a perder su trabajo, y es que en definitiva debemos de hacer una labor importantísima, y que las mujeres que se encuentran en esa situación que pierdan el miedo. Es muy difícil, desde luego que es muy difícil, ya nos lo decían las víctimas que nos acompañaban, pero sin duda pues hay que tratar de hacerlas caer en la cuenta de lo importante que es. Vamos a continuar ya en estos últimos minutos de programa, sin duda importante y gran labor la que están realizando nuestros equipos de calle, y de nuevo tenemos a nuestra compañera Desi. Desi, adelante, cuéntanos. Pues David, nos encontramos pues ahora mismo pasando a la altura del Teatro Romano, y me encuentro acompañada de Remedios Ramos. Ella es concejala en el Ayuntamiento de Málaga por parte del Grupo de Unidas Podemos y también coordinadora de Izquierda Unida aquí en Málaga. Muy buenas tardes, Reme. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues tarde muy importante, Reme, donde estáis prácticamente todas las instituciones aquí apoyando pues este día tan importante. Es un día importantísimo porque el 25 de noviembre se convirtió en el Día contra la Violencia Machista, contra el terrorismo machista que nos sigue asesinando cada día. Desde 2003 que se empezaron a contabilizar las víctimas, son 1.171 mujeres a manos de sus parejas. La violencia vicaria que está ahí, los asesinatos de niños, es importantísimo visibilizarlo, que todas las administraciones, que todos los partidos políticos, que todos estemos unidos y unidas contra el terrorismo machista, que sigue matando a mujeres. Hay que acabar de una vez por todas con este terrorismo, y solo con la unidad y combatiendo los discursos de odio, los discursos machistas, se podrá conseguir erradicar este terrorismo que día a día mata a mujeres, mata a niños, y sobre todo, y ahora que además por fin se está reconociendo la violencia vicaria, algo que antes no se hablaba, y eso también es terrorismo. Oye, Reme, escuchando algunos de los gritos de guerra, porque para mí son gritos de guerra lo que se está escuchando esta tarde en esta manifestación, uno de ellos es resistencia. Sí, resistencia totalmente. Es lo que se le pide a las mujeres, que resistan, que combatan esta violencia machista, que denuncien y no que aguanten en su casa por miedo a los agresores, que resistan, que empleen la sororidad, que hablen con otras mujeres, que denuncien, que hay herramientas, que el Ministerio de Igualdad está poniendo muchas herramientas en manos de las mujeres para que denuncien. Hoy decía el subdelegado del Gobierno que más de 3.000 mujeres en Málaga y la provincia están ahora mismo sujetas a protección policial. Eso es importante, buscar el respaldo de las instituciones, el respaldo de la policía, el respaldo del ayuntamiento, que es la administración más cercana a las mujeres y que no están solas, que estamos aquí muchas mujeres que estamos peleando por acabar con este terrorismo. No olvidemos que mientras estamos hablando nosotras, en las casas y casas de mujeres que seguramente nos estén viendo, hay mujeres que están viviendo momentos de terror por sus parejas, porque las están machacando en la intimidad del hogar, muchas veces en silencio, y que sepa que tienen una salida. Oye, Reme, decías tú esa ayuda, pero me llamaba mucho la atención un dato que leía hoy en prensa, donde decía que todavía el 17% de las mujeres que acuden a pedir protección aquí en Málaga se le ha negado. Pues sería para pensarlo, por qué se le niega esa protección. Porque cuando una mujer pide apoyo y detrás hay una denuncia y hay un agresor, tiene que tener protección. Si hay 3.000 mujeres bajo protección policial para defenderla de ese terrorismo machista, no se le puede negar a ninguna mujer que pide ayuda. Muchas veces se hace hasta que no denuncia, hasta que no hay hechos muy contrastados, pero también con las últimas leyes del Ministerio de Igualdad, y me refiero a solo sí es sí, es importantísimo que una mujer denuncie y que automáticamente, si está en riesgo, se tienen que articular todos los mecanismos para que esta mujer esté protegida.
¿Realmente, Reme, tú como política que eres, piensas que se está haciendo todo lo que se tiene que hacer? Más que nada porque las víctimas siguen aumentando, se siguen asesinando mujeres. ¿Se está haciendo todo lo que hay que hacer? No. Desde el Ministerio se ha avanzado muchísimo, pero todas las administraciones tienen que poner de su parte. Primero, muchas mujeres para dar el paso de abandonar al agresor, tiene que tener un trabajo, tiene que tener una casa donde ir, y muchas mujeres aguantan porque no tienen recursos, no tienen trabajo, no tienen vivienda, no tienen capacidad de poder escapar de ahí. Entonces hay muchas víctimas que no consiguen escapar y que al final o se suicidan o son asesinadas porque no tienen salida. Y ahí sí, esa asignatura sí es pendiente. Hay que tener a la hora de ofertas de trabajo y sobre todo públicas, tener en cuenta que los cupos para mujeres víctimas de violencia machista tienen que aumentarse, y también las viviendas para mujeres víctimas de violencia machista. Una mujer cuando vive con su agresor tiene que tener un lugar donde ir, para poder romper con esa cadena, porque si no tienes trabajo, para mantenerte a ti misma o para mantener a tus hijos e hijas y no tienes dónde ir, a veces con una denuncia no basta, porque si no la mujer nunca va a dar el paso. Pues Remedios Ramos, muchísimas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a vosotros por estar visibilizando la violencia machista, está visibilizando este 25 de noviembre que las mujeres estamos en las calles, los partidos políticos estamos en las calles, hombres también están en las calles, porque no es solo cosa de mujeres, esta manifestación está llena también de hombres que dicen no a la violencia machista. Gracias, Reme. Gracias a vosotros. ¡Viva nos queremos! ¡Ni una menos! ¡Viva nos queremos! ¡Ni una menos! ¡Viva nos queremos! ¡Denuncia archivada! ¡Asesinada! Nos trasladamos ahora al inicio, a la cabecera de esta manifestación por el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El lema, el mismo que el año pasado, ni una menos, vivas nos queremos. Yo creo que lo mejor con lo que podemos cerrar este programa es con las voces de las mujeres que están reivindicando un sistema menos patriarcal, que mire más por el feminismo y sobre todo en el que no tengan que morir mujeres cada año a manos asesinadas, a manos de sus parejas o exparejas. Pues ya con este plano vamos a despedir este programa especial, esta retransmisión especial. Tan solo me queda agradecer, por supuesto, a todo el equipo de PTV Málaga, Desi, Juan Milló. Hemos sido las caras visibles, pero hay muchísimo trabajo detrás de esta retransmisión especial. Tan solo esperamos que haya merecido la pena. Decirles también que me habrán visto esta tarde pues en este lugar tan bonito, ya lo saben, la terraza de la planta séptima del Hotel Soho Boutique, La Equitativa, que también, como no puede ser de otra manera, se ha sumado a la celebración, a la conmemoración de este Día Internacional contra la Violencia de Género. Queremos agradecer a todo el personal el buen trato que nos han ofrecido esta tarde y, por supuesto, muy especialmente a Claudia Gordillo, a su directora, que muy amablemente nos ha cedido este espacio y nos ha atendido. Yo les animo a que visiten este Hotel Soho Boutique, La Equitativa, porque además tiene unas vistas privilegiadas. De aquí se ve Calle Larios, se entera y se ve gran parte de ese centro histórico. Ahí tienen esa imagen de esa Calle Larios y precisamente les quiero animar a que se queden con ella, porque mañana van a ver esas luces, esos ángeles totalmente encendidos, y lo pueden hacer en directo aquí en esta casa, en PTV Málaga, en nuestra retransmisión especial del alumbrado de Navidad, en directo, como les digo, a partir de las 6 de la tarde. Muchísimas gracias a todos por su compañía y que este programa haya sido de verdad de provecho para concienciar sobre esta lacra en la que todos debemos estar unidos. Gracias por su compañía.